Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over, and I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, hey. You'll be fine, hey. Just take your time, hey. Enjoy the climb, hey. Enjoy the grind, hey. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, hey. Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you're found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control and don't just take it, hey. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over, and I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Hey man, listen up closely. I know lately you're a bit lonely. Did you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie? It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing. Oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything. Every inch, never leave or grow in need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and your dues. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, now I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are
¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. Ahora sí, estamos ready. Estamos nada más y nada menos que en el servidor de prueba. Una vez más, increíble. De la nada, pumba, dijeron, vamos a meter el evento de Año Nuevo Chino. Así, porque sí, a esta hora, justo a la hora del almuerzo. Locurita, bueno, nos vamos a comer un buen Año Nuevo Chino, al parecer. Increíble. Así que estamos ready, vamos a estar analizando, viendo un poquito todo lo que, en qué consiste el evento, a ver cómo está el set, cómo está la barra del acontecimiento, cómo están las bolsitas, cómo se va a conseguir todo esto, si vamos a necesitar muchos andarmantes, va a ser free to play, que se pueda farmear o va a ser pay to win. Estoy viendo demasiadas cositas que se pueden comprar con andarmantes, increíble. A ver, para empezar, que lo que todo el mundo quiere saber, en plan, sobre el set, ¿no? A ver, un segundo, voy a bajar la música por acá. Ahí está. Vamos a, primero lo primero, vamos a ver el set, como les había mencionado anteriormente. Al parecer el set va a estar constituido de 3 objetos, ¿no? Manto, cinturón y casco, al parecer, ¿no? Ahí, vamos a empezar, empecemos. Cinturón, no, este es el casco, perdón. ¿Qué tenemos? Tenemos Fireball, que sería básicamente la pirobola. Dual Fireball. Opa. Escuchen, esto lo cambiaron, lo modificaron, ¿eh? Esto, hay cositas nuevas. A ver, lo voy a traducir, porque claramente no va a estar en español. Ahí está en inglés, igual si hay alguno que... De casualidad, si hay alguno que lo tiene traducido y me lo quiere mandar al Discord también. No solamente el del mago, el de las otras razas, se lo agradecería. La pirobola disparará una bola de fuego doble en lugar de una normal. ¡Opa! Increíble, me hicieron caso. Lo que estaba pidiendo yo... básicamente que me duplique la pirobola. Al parecer lo va a hacer ahora el set, que es como el manto del heraldo. Me parece genial eso, sinceramente. Según lo que estoy leyendo acá, ¿no? Que capaz me lo está traduciendo como el culo. No tengo el manto del heraldo como para ver si es lo mismo. Pero básicamente es eso, ¿no? Está diciendo que va a duplicar la pirobola. Al menos lo que estoy entendiendo acá, lo que estoy leyendo. ¿Qué más tenemos? Mientras el guardián en llamas está activo, la pirobola perfora a 2 enemigos más. Ok, está bien, perfecto. O sea, me hicieron caso. Uf, qué locura, ¿eh? Ah, no es como que yo lo haya pedido directamente, sino que yo lo pedí en el stream, así al aire y bien, o sea... Justamente lo que yo les decía, o sea, en el mago... Para mí lo que le faltaba era eso. Cambiarlo de la perforación, que se lo dejaron, o sea, lo mantuvieron. Pero necesitábamos la doble pirobola como con el set del heraldo. El set no, el manto. Así que está bien. Y después el siguiente bono básicamente incrementa el daño del meteoro en un 500%. Eso se sigue manteniendo, que a mi parecer no está mal. O sea, está bien que el meteoro tenga un 500% más de daño. La explosión de fuego reduce la resistencia al fuego de los enemigos en un 30%. ¿Cuál es la explosión de fuego? Creo que es esta, ¿no? Fire Blast. A ver. Ojo, ojo, que no me está gustando. Sí. Esta habilidad va a reducir las resistencias al fuego. ¡Opa! Ah, increíble, grande el Drakenzan, ¿eh? Me sorprendió, sinceramente. 30% o sea, durante 15 segundos. ¿What? Está bien, o sea, está mucho mejor de lo que estaba el set anteriormente, ¿no? La Fire Blast. Ok. Me gusta lo que veo. Y después que tenemos abajo... Cada vez que una pirobola golpea a un enemigo tiene una probabilidad del 50% en desencadenar un meteoro en la ubicación del enemigo. Ok, eso es lo que ya tenía el set anteriormente, lo que ya habíamos mencionado. A ver, según lo que yo estoy leyendo, a ver si ustedes están leyendo lo mismo que yo, si es que no me estoy equivocando. Básicamente, el bono por utilizar 2 piezas es, te va a duplicar la la pirobola, te la va a duplicar en 2 como lo hace el manto del heraldo. Eso en primer lugar. Después, el guardián de fuego va a perforar a 2 enemigos con su pirobola, básicamente, ¿no? Eso está bien. Creo que me gusta. Después, por utilizar un bono de 3 piezas, el meteoro va a aumentar sus daños en un 500%. Me parece muy roto también, está genial. El Fire Blast, que básicamente es la aniquilación de fuego, va a reducir las resistencias de los enemigos al fuego, claramente. Un 30% durante 15 segundos. Me parece genial eso también.
O sea, es como que le están dando una utilidad a esta habilidad. O sea, hay que aplaudir al Draken un poquito, ¿no? Si es que está... si es que es como yo lo estoy pensando, ¿no? Y después, en último lugar, básicamente, al utilizar la pirobola, impactar en un enemigo, vamos a tener un 50% más de probabilidad de que aparezca un meteoro en la ubicación. Ok. Me parece bien, o sea, está bastante chévere, sinceramente. A ver qué opinan ustedes. A ver, los genios. La clase. Vieron tu live. ¿Qué tal, Tema? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido, bienvenida Fénix. ¿Qué tal, Hincho? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Set? Ahí lo estamos viendo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué tal, Crimson? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Fer también, Gabriel. ¿Vieron tu live? ¿Será? Deseo pay to win, deseo rip. What the fuck. Puedes ir a 2 piezas y usar el guardián, no está mal. Se perderá la vida, la armadura y los daños. Y el guard queda. Ahora lo vamos a ver. A mi parecer está súper chévere. O sea, está cumpliendo la función de hacerte utilizar el dominio sobre el fuego. Era lo que yo les explicaba anteriormente. Me parece súper chévere que exista otra variante al set de Glory, ¿no? Es como les explicaba anterior. Está bien, exacto. El set de Glory va a ser más fuerte. Sí. En realidad no lo sé. Ojo que ahora lo estoy pensando. No sé si Glory va a ser más fuerte que el de fuego, Pero mi punto es el siguiente. Atentos, a lo que les voy a comentar. Como ya les mencioné anteriormente, Glory se basa de la singularidad, la nova de hielo para reducir las resistencias. Sí, ok, bien. Cargar los stacks, los 20 stacks. Y utilizar el proyectil de hielo, ¿cierto? Ok. Bien. El nuevo set de fuego básicamente es muy parecido en cuanto a reducir las resistencias. Básicamente sería utilizar la singularidad y la aniquilación en vez de utilizar la nova. Sí, exacto. Pero pasa lo siguiente. Glory era más potente por la carga de los stacks, básicamente, del viento helado, ¿no? Para mejorar el proyectil. Pero claro, va a pasar lo siguiente. En el nuevo set de fuego no tenemos la carga de stacks, pero vamos a tener el guardián que va a perforar enemigos. Y el guardián ya saben lo que pega, o sea, el daño de locos que hace el guardián. Entonces, claro, es como que estaríamos reemplazando la carga de Glory del viento helado por el guardián de fuego. Yo, sinceramente, me parece súper genial, la verdad. O sea, me parece muy bonito de momento. Habrá que probarlo, habrá que testearlo cuando llegue. Pero no lo veo nada mal, O sea, me sorprendió un montón el Draken. Yo, sinceramente, creí que lo iban a cambiar y iban a hacer otra burrada. Pero la real me está gustando bastante, Más que nada por el 30% de la aniquilación de fuego. A ver, ¿cuánto es que reduce esto, por ejemplo? Este reduce un 55% al hielo. Y la aniquilación de fuego va a reducir un 30%. La verdad no está mal, es un 15% menos. Habrá que ver. Habrá que testearlo, habrá que probarlo cuando llegue. Pero la real... Como les digo, no lo veo nada mal, sinceramente. Más que nada para la gente que no tiene All Glory y Dragon. Si existe la manera de conseguir esto, puede estar muy chévere, la verdad, O sea, lo veo muy bien. Sinceramente lo veo muy bien. Para Hinchu, que dijo el utilizar 2 piezas para que el guardián perfore. Yo sinceramente eso como que no lo veo demasiado útil. Porque ¿para qué crees que el guardián perfore a un jefe, por ejemplo? Porque nosotros cuando utilizamos el guardián de fuego es tanto en Glory o en Mortis. O sea, no sé para qué utilizaríamos que... ¿Para qué nos serviría el guardián que perfore a Mortis o a los jefes de Glory? Sinceramente no lo veo potable el utilizar solamente 2 piezas. O sea, esa es mi opinión, la verdad. No, como que no. Pero ok. ¿Qué más? Ahora lo sigo leyendo. Y en el War queda, ahora lo vamos a chequear. Lo menos hater, locura. Hola, ¿cómo estás? Usa la capa, no lo voy a sacar. El menos hater. Para mí está bien, o sea, para mí está bien. En los casos... Esperen, se me calman. Ahora vamos a ir de a poquito. ¿Qué tal, Peito? ¿Cómo estás? ¿Hay algún cambio significativo en el evento aparte del nuevo set mítico? Ahora les voy a enseñar. Voy a esperar a que lo saquen y ver qué pasa. 25% menos, güey.
¿Cómo que 25%? Ah, sí, es un 25. Ajá. Sí, un 25. Pero la diferencia es la siguiente. Se pega al directo. ¿Cómo que se pega al directo? Increíble, ¿eh? Yo estoy viendo bien el stream en las pantallas. A ver. Y no tengo pérdida de paquetes, entonces estamos bien. F5. Yo estoy viendo bien el stream. A ver. ¿O no? No, si yo lo estoy viendo bien. ¿Qué les pasa? Se pagan un internet. Porque el mío anda bien. Ok, perfecto. Bueno, esto básicamente el set en el mago. ¿Qué quieren que enseño? ¿Cómo es el evento? Vamos a empezar con lo del evento y después vamos a las razas. Ok, barra de acontecimientos. Vamos a tener al parecer nuevas monedas, como estoy viendo y chequeando por acá, que van a ser las Leader Coins, básicamente, las moneditas de Año Nuevo Chino, al parecer. Vamos a tener estas, ¿no? En la primera barra del acontecimiento, monedas de la comunidad, cajita del Dragon Blood y demás, ¿no? Elixir de huesos de dragón, más moneditas y demás. Más moneditas y el manto al final, ¿no? El manto, el disfraz. Vamos a tener una nueva barra, por lo que estoy viendo. Esta barra era la última, si no me equivoco, en los anteriores acontecimientos. Y ahora vamos a tener una cuarta barra también. Lettercoin. Y un Red Lantern, ¿no? Red Lantern, que es un decorativo de estos, un efecto decorativo. A ver si lo encontramos. Vamos a ir poco a poco, pues si no nos agobiamos. Si no me agobio. Lettercoin. ¿Cuál es el Lettercoin? No me gusta que los pongan en plan... ¿Dónde está? ¿Me lo pasé? No hay chance. Red Lantern. Lo que me está costando, ¿no? ¿What? Este es el del conejo. Bueno, no sé dónde está. ¿Dónde estamos? No lo encuentro. ¿Imaginan que no está acá? Para mí no está, Para mí que el Draken se le olvidó ponerlo acá, Lantern Red. No, no está, no está. El Draken se le olvidó ponerlo. No hay chance. Oh my god. Es que acá no tiene... Acá no está. Ay, Dios mío. Ahora vamos uno por uno, porque... Este es el del año nuevo, no sé qué, no sé cuánto. Este tampoco es, tampoco. No lo veo. Este tampoco. El Draken no lo puso, se le olvidó. 100%. No está. Es que no está. What? No lo veo, o sea, no lo veo. O no está. ¿No está? Ok, no está. Literalmente no está. Red Lantern. ¿Por qué cuando le doy clic no me manda directamente para allá? Red Lantern. What? No, no está, A ver, último. Como no lo encuentre, se jodió. O sea, Carnival Pain, Flame Carwaking, Pet Aura. No hay chance. ¿Por qué el Draken igual los nuevos no lo va poniendo en la parte de arriba? Denbone, no sé qué. Smolder Jubile, no sé qué. Black, no sé qué. No hay chance. Y yo que puedo me quejo de los videos de la gente que busca uno por uno. Yo estoy igual. No está, pero no está. A mí no me van a engañar. No está. O sea, no hay forma. No está. Se les olvidó ponerlo acá. No, no está. Si hay alguno que lo encuentra y me manda capture con una flechita que me diga acá, lo veo. Si no, se jodió. Pero no está. Este tampoco está. New Year Farewell. Ese tampoco está. Ok, los nuevos no están acá en la bolsa del coleccionista. No está ninguno de los dos. Ok. Los que me están diciendo abuelito anciano se callan la boca porque no están, O sea, no hay. Joder. No empiecen con lo de la... Ok, encima lo canjeó mal. Ok, se joden. Perfecto.
Ok, esto es básicamente la barra del acontecimiento. Después vamos a tener estos efectos que al parecer no están en la bolsa del coleccionista, porque no puede ser que no haya encontrado ninguno de los tres. Después vamos a tener una montura nueva, Koi Fist, básicamente. Monturas, o anda a saber dónde está esta otra también. Que no pare la fiesta. Que no fiesta la pare. Creo que tampoco están, Bueno, al final el Drakensand no puso nada. No hay chance. Pero y así como enseño las cositas nuevas. Qué tristeza, ¿no? O es una pet. A ver. El Fist. Ok, acá tampoco está. Acá tampoco está. Acá tampoco está. Acá tampoco está. No pusieron nada al final. El búho, los Julio, no sé qué. Autómata. No están, literal. No hay nada de lo nuevo. No lo pusieron en la bolsa del coleccionista. Qué tristeza, ¿no? Ah, esto es una montura, claro. Y este es el pandita, que también lo vimos por ahí, que se filtró, al parecer. Bueno, vamos a pasar a la tienda. Segunda parte del acontecimiento, ¿no? Vamos a poder comprar el pandita. El pandita va a servir para un 20% adicional de drop de las Lantern Coin. Que básicamente las Lantern Coin son estas. ¿Sí, no? Sí. Así que vamos a necesitar un 100.000 Andermantes básicamente para poder obtener más monedas dentro del mapa, al parecer. Vamos a tener un New Year, básicamente un paquete de año nuevo, Lantern Coin. Van a dar 200 moneditas con este. Vamos a comprarlo. Así lo chequeamos también todos acá como familia que somos, como amiguitos. Me van a dar 200 Lantern Coin, me van a dar también un Dragon Cracker y 20 pasajes infernales. Ok. Esto es la entrada para poder ingresar. A ver qué hay de nuevo por acá. Vamos a poder conseguir las monedas, el efecto, el otro efecto y el dragón, ¿no? El Red Dragon. Ok, bien. Como que no hubo presupuesto para las imágenes, me estoy dando cuenta, ¿no? Está como... estuvo carito. Ok, a ver qué más podemos comprar con Andermantes aparte del panda. ¿Me lo compro? ¿Qué opinan? Me lo compro, ¿no? Me lo compro. Ya que estamos, lo compramos y lo enseñamos. A ver qué tal se ve. El Drakensand últimamente... no, claro, miren, para los que me estaban diciendo abuelitos. No se puede equipar en la bolsa del coleccionista porque no está. O sea, no están. Y que no me digan abuelo porque no estoy abuelo. Miren. Este es el panda, el Kung Fu Panda. El Po. Increíble, el Po weón. Ok, la verdad no se ve malito. O sea... se ve normal. Está como enojado, eso sí, ¿no? A ver. Opa, no hay chance, pero me gusta. Está buena la animación. A ver, ¿y cuando regresa? A ver, cuando vuelve, o sea, cuando uno lo invoca como que no está tan chévere. Pero cuando se va, miren, tiene ahí como su posecita. Mete pose y se va, todo épico. O sea, está bien. La verdad. Me agrada, me cae bien. El Drakensand últimamente con el tema de... ¿tú qué? El tema de estas cositas como que viene bien, ¿no? Como que viene metiendo monturas atractivas y mascotas atractivas también. Esta de momento tiene pinta como que va a tener una utilidad, ya que es un 20% más de drop de monedas. Tenía que haberlo comprado y después haber abierto la cajita. Pero bueno. Estamos bien, creo, ¿no? Es lo único que tiene el evento, si no me equivoco. El cofre este que cuesta 5.000 Andermantes y el panda que cuesta 100.000 Andermantes. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, los efectos, el manto que ya lo vimos. El manto va a dar daño, velocidad de ataque y vida. Está bien, buenas bases. El cinturón da daño, vida y resistencia, creo que está bien. El casco da daño crítico y vida también, está decente. Bien, perfecto. Vamos a tener bolsitas de pago por lo que estoy viendo. Vainilla, extracto de vainilla, kitchen coin, moneda de cocina, Andermantes, un cofre de joyas. Vamos a tener más vainillas, tucutur. Estos son los ingredientes, la vainilla, la leche y demás. Para fabricar lo que ya vamos a ver más adelante. Tenemos un Dragon Cracker, tucu. Ah, en esta caja, que es por dinero real, vamos a tener un 3% de probabilidad de conseguir el Kung Fu Panda, básicamente, ¿no? O no, Kung Fu Leon. Kung Fu Leon es este, ¿no? Iron Paw. ¿Qué es el Kung Fu Leon? No sé qué es el Kung Fu Leon. No tengo ni idea.
Después tenemos otro paquete que va a dar Landercoin, el Koi Fist. Acá se va a poder conseguir la montura, al parecer, del pescado, pagando. Creo que nadie se lo hubiese imaginado. Aparte van a dar bastantes moneditas, 2000 monedas, 1000 monedas y 500 monedas. Después vamos a tener otro cofre donde van a dar más monedas, esencia y undermantes. 3000 monedas este cofre. Uy, uy, uy. Esas monedas tienen una pinta, van a costar unas de undermantes. Ok. Acá al parecer vamos a tener una misión, la misión de todos los años, no hay como mucha relevancia. Vamos a lo siguiente, el árbol de la fortuna, ¿no? Esto es para las personas que ya hicieron el evento anteriormente, seguramente se acuerdan de él. Acá, los anteriores materiales que les mencioné, tanto la leche, la harina y el extracto de vainilla, que se consiguen de los cofres de pago, sino también se pueden conseguir con undermantes, con oro y dentro del acontecimiento, que son, como se los mencioné. Este es con oro, este es con undermantes y este es dentro del acontecimiento. Vamos a poder fabricar una Fortune Cookie Box. Básicamente una caja de la fortuna, ¿no? De las galletas. Bien, ¿qué es lo que va a dar la cuestión esa? Ya les voy a mencionar. Ok, perfecto. Acá están las cositas. Bien. Chinese Lander. ¿Qué es esto? Ah, que se puede... ¡Oh! Que me puedo comprar el set. ¿Quieren que me compre el set? No hay chance. Me puedo comprar el set, ¿eh? Oh my god. O sea, me lo puedo comprar. Acá está la montura. Uy, 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 que me voy de shopping. Sí. Ah, no, este es el progreso. No, bueno. Que me compro el progreso. No, pensé que eran las monedas, F. Es que justo coincidió con el de acá arriba. ¡Esta madre! No me puedo comprar el set. Mentira. Bueno. Ajá. ¿Qué más tenemos por acá? Aparte del set tenemos el Koi Fist, la monturita, tenemos la mascota esta, el efecto y el disfraz. Ok. Ahora la pregunta es, ¿qué tan difícil serán conseguir estas monedas, no? ¡Ta madre! Vamos por acá, vamos a entregar la misión que recibimos recién y demás. Bueno, acá tenemos un poquito de los efectos que van a dar también en el evento de Año Nuevo Chino. Esto es del anterior año, básicamente del año pasado. Son efectos antiguos que uno se los va a poder comprar con monedas de cocina, ¿no? Como ya vimos, como estamos viendo acá. Aparte vamos a poder comprar las entradas también, que son los Dragon Cracker, para poder ingresar al acontecimiento. Bien, vamos a fabricarnos las cookies, esas, las bolsitas. Yo considero que es algo muy importante el saber qué es lo que va a dar. Y ahora en breve pasamos a los sets de los otros personajes. Bien. ¿Qué necesitamos para fabricar esto? ¿Esto no lo puedo claimear? No hay chance. Ahí me podía haber comprado o conseguido algo del set. En fin. Acá, ¿no? No, ¿dónde es? Acá. Necesitamos 10, 5 y 10. Todo esto creo que lo puedo comprar, si no me equivoco. Sí, vamos a comprar los full loquitos. Vamos a comprar muchos. A ver qué es lo que van a dar las nuevas galletas de la fortuna. Eso es muy importante saberlo. Me interesa bastante, de hecho. A ver, denme un segundo. Vamos a activarnos el autoclico. Tuku. Perfecto, ahora sí. Así vamos más rápido porque si no me agobio. Vamos a crear bastantes, como para saber qué es lo que... qué es lo que dan las galletas esas. Ok, oro no tengo demasiado, así que no sé cuántas puedo hacer. Bien. Ahora vamos a fabricar varias, como para ver qué es lo que da esto, que esto es muy importante saberlo. Y la harina, bien. Bueno, 5 solamente, bien triste. Esto da galletas, a ver qué es lo que dan las galletas, si hay algún cambio. Red Dragon Mount, básicamente la montura de dragón rojo. El anillo Ring of Is, básicamente el anillo este creo que es de hielo, si no me equivoco. No, ¿dónde es que estaba el anillo? Vamos a ir analizando todo. ¿Tú qué? El anillo, si no me equivoco, es este. Sí. De hecho, yo considero como que no es un anillo tan bueno. Entonces, ahí está. El Awoken, la mascota del dragón. El Lion Pet. Que si no me equivoco, es este. Este. Sí. Awoken Lion Pet. Sí. Este.
Después Blessed Cup. La Blessed Cup supongo que es esta, ¿no? A ver. Blessed Cup. No sé cuál es la Blessed Cup. Dragon Aura. Que el Dragon Aura básicamente... ¿Dónde es que está? Acá. Blessed Circle. Me está faltando el aura. ¿Dónde es que estaba la aura? Esto igual lo explico como para la gente que... Acá, Dragon Aura. Básicamente el aura de dragón rojo. Para la gente que nunca hizo el evento y bueno, tiene como una... La curiosidad de saber qué es lo que dan básicamente las cositas, ¿no? El otro creo que es un efecto, si no me equivoco. El de arriba, el Blessed Cup. Después Amphora Key, llaves de Amphora, un cofre de joyas, 5000 undermantes, multiherramientas, un día premium, monedas de cocina, llave de cocina, 1000 de esencia roja de caramelo, un Dragon Cracker que es para ingresar, Iron Paw. Ah, ok, de las galletas se puede conseguir el panda. Ok, de estas galletas vamos a poder conseguir el pandita también. Y también vamos a poder conseguir el Koi Fish, básicamente el pescado montura. Así que bueno, no está mal el fabricarse y abrir de estas, porque acá podemos conseguir muchas cositas. Así como el Kung Fu Panda, como el pescado montura y demás, ¿no? En mi caso no me dio nada de bueno, creo. No, o sea, todo malo. Bien, perfecto. Vamos a hacer la misioncita esta. Test server, no sé qué hablan ahí. Ok, esta misión es la que hay que hacer. No sé para qué. Ah, una receta. Carro Candy. Ah, ok. Esta misión es para la gente que va a hacer el evento por primera vez y le van a enseñar cómo se fabrican las esencias de... Las esencias estas, ¿no? De caramelo y demás. Esto. Para esto, básicamente, esa misión. No tiene mucha relevancia, la verdad. Está bastante ajá esa misión. Y bueno, yo creo que esto es todo el evento, básicamente. Ahora vamos a entrar al mapa. Bien, vamos a pasar a la siguiente raza. Vamos a enseñar el set del guerrero, que es la otra raza que tengo creada. Vamos a pasar al war. Así que los que son wares, atentos. Los voy a leer un segundo. Hay una pet nueva. Vamos a pasar al war. Perdón si no los ando leyendo, pero bueno, vamos a explicar primero todo esto y ahora en breve los leo, ¿no? Perfecto, vamos a pasar al war. What? What? ¿Esto está bien? O sea, ¿esto está bien? ¿O hay algo mal acá? ¿Este es el set del war? Creo que está bien igual, ¿eh? Para mí que el war se merece esto. O sea, el set está súper roto para el war. Así que yo, sinceramente, creo que está bien. O sea, el bono de 3 piezas básicamente es... exacto, nada. Y el bono por utilizar 2 piezas también es... Exacto, nada. Así que creo que está bien. O sea, me gusta el set en los wares, ¿eh? Me parece genial. Me imagino que es porque soy nivel bajo. Quiero creer, quiero pensar que es eso. O todavía no lo están diseñando. Customización. A ver si está la personalización al menos. Acá. ¡Opa! Ojo. Claro, y el cinturón no se puede ver. Y manto no tiene este war. Oh my god. ¿No tengo manto? No puede ser. Yo quería ver el mantito, ¿no? No tenemos manto. No podemos ver el manto. No, bueno. Qué tristeza, ¿no? Por lo que estoy viendo, el casco tiene como... Esto, ¿no? Especial visual. Como que va a tener... Ah, sí, sí, miren, como que lanza partículas de fuego, ¿no? De fuego no, o sea, lanza chispitas. Ni siquiera fuego, chispas lanza. O sea, mal no se ve, pero bueno, a mí particularmente no me gusta, ¿no? Bueno. Se lo ponen así, de color azul, para que combine con su set de invierno. Que todo el mundo se anda equipando así. No sé por qué, pero todo el mundo anda en esas. Ojo. Bueno, de color negro no me disgusta igual, ¿eh? Parece bien. ¿Qué más tenemos? Ah, en amarillo quería verlo. Opa. Uy, en amarillo está muy bien, ¿eh? ¿Cómo que combina? Bueno, esto es lo que da el set en los wares. Si a alguno les sirve... Bien. Yo creo que sirve un montón, así que deberían de
Deberían de conseguirlo, 100%. Si cuesta 3 millones de Undermantes, yo creo que lo deberían de buscar, O sea, está muy bueno este set, no hay chance. Abre de esas esferas doradas que tienes. ¿Cuál tengo? A ver. Acá en el War. Súbelo al 100, chaval, madre mía. No, no, estamos locos. Las esferas. ¿Cuáles esferas tengo? Ah, estas. A ver si sale un manto. Ajá, que no hay manto. No. No hay manto. Y acá, a ver, en estas. Porque acá salen objetos también. En una de esas sale un mantito para verlo. No hay manto. No, no. Un poco triste, sinceramente, ¿no? Que no tenga manto. Mi War. A ver si tengo algún que otra esfera por acá. No, no hay esfera. No hay plata. No se puede comprar un manto de esos todos chiquitos nivel bajo, como para ver. No. Bueno, yo lo intenté, lo di todo por ustedes, pero no se pudo, Vamos a ir a la maga. Igual, a ver, el manto entre el mago y el War no creo que cambie mucho, ¿no? Para mí va a ser el mismo diseño. Así que se los puedo enseñar acá. Turutun. ¿Cuántas monedas por entrada? Es la pregunta. Ahora les voy a chequear cuántas monedas por vuelta y demás. Con calma muchachines, Que vamos despacito. Vamos despacio porque se nos complica si no. Ok, así es como se ve en el mago, que es lo mismo. Y ahora el manto. Quiero ver el manto si tiene algún efecto diferente. Acá. Opa, no se ve mal, De hecho, a mí me gusta mucho para mi personalización. A mí me gusta para mi personalización, sinceramente. Que yo me equipo a la maga de Agathon de rojo. No les voy a mentir, se ve muy bonito el manto. Me gusta bastante. O sea, me gusta mucho. Sí, me gusta un montón, Uf, cada vez me está gustando más. Más que nada el diseño del como el fuego de acá atrás. O sea, me gusta, me cae bien el manto este. Lo único malo es como que uno no le puede cambiar el color, ¿no? O sea, es como que se mantiene siempre el mismo color. Ah, no, sí cambia. Ojo. Me gusta, o sea, me gusta bastante, La verdad, está bastante bien el mantito. Me sorprendió, la verdad. Yo creo que lo voy a utilizar porque miren, o sea, va dejando como llamas de fuego a los lados. O sea, está súper bien, me gustó. Creo que es la pieza que más me gusta, de hecho. El manto se ve chingón, sí. El manto se ve muy bonito, la verdad, Así me puedo cambiar el de Glory, que siempre tengo el de Glory puesto. Bien. Si alguno tiene las estadísticas del set en los otros personajes en Discord, igual les voy a chequear porque seguramente ya las enviaron acá. Sí, ya las enviaron. Ok, ya tengo una imagen que la pasaron ahí al grupo. A ver, un segundo, se las voy a enseñar. Enano... Un segundo. Enano set, vamos a ponerle. Vale el pico el War. Ok, ya tengo la imagen. Un segundo, que ahora les comparto. A ver. Ok, empecemos con el del mecánico, que fue la primera que vi que compartí ahí en el grupo. Muchas thank you los que comparten las cositas. Ok, esto es en el mecánico, básicamente. Mientras el enano de hierro esté activo, tu salud máxima aumentará un 500% mientras... O sea, eso es en bono de 2 piezas, ¿no? Después, en bono de 3 piezas sería... Mientras el enano de hierro, o sea, el enano férreo, esté activo, puedes usar el lanzallamas. El lanzallamas inflige un 1200 más de daño, pero consume 50 puntos de vapor adicionales. Pero 1200. Es una locura. Me parece súper genial, la verdad, esto del mecha. No sé si será mejor a Glory. Eso ya no lo sé. Pero no me parece como que esté horrible, la verdad. Y puede estar como también entretenido el hecho de usar el enano férreo y con el lanzallamas meter todo ese daño. Así que no me parece malito, la verdad. Está malo no está. No sé si bueno a punto de que sea el mejor set del mecha, pero malo creo que no está. Ok, a ver si veo los de los otros. Ok, acá tengo el del cazador también.
Vamos con el del caza. Cazador set. A ver el del cazador. A ver qué tienen para sorprendernos. ¿Con qué nos va a sorprender el Dragon Sun, no? En los cazadores. A ver, un segundo porque la imagen está... Tiene otro tamaño. Entonces... Hay que acomodar a esto, básicamente. Ahí está. Vamos con el cazador. Cazador, segundo set. Se me está complicando hasta leerlo. No hay chance. Necesito anteojos. Para el cazador la descripción correcta no está en el juego, pero te daré la actualmente. Cada vez que el disparo de precisión o el disparo múltiple golpea a un enemigo, tus súbditos obtienen un 20% de salud máxima y un 10% más de daño durante 10 segundos que se acumulan. Un 10% más de daño, ok, que se acumula hasta 50 veces. Cuando se usa el pacto salvaje, creo que es, ¿no? Básicamente el lobo, invocas adicionalmente una bestia Nian. El daño base del Nian va a tener un 100% más. Va a tener 100% de daño del personaje. Ok, si tu personaje tiene 1.000.000 de daños, el Nian va a tener un 100% más. Puntos de vida de salud, un 100% más de vida del personaje. O sea, el Nian, básicamente, la nueva mascota que van a poder lanzar los cazadores, va a ir en base a las estadísticas de sus personajes. Después va a tener habilidad hendidura el Nian. Barre frente a sí mismo e inflige un 200% más de daño a los enemigos en el área. Y después va a tener otra habilidad secundaria. Nian Howl, básicamente, aumenta la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque un 50% de las unidades aliadas durante 5 segundos. Está un poquito muy parecido. Está muy parecido a lo que ya estaba anteriormente, sí. Hay algunos cambios diferentes. Pero no lo veo mal tampoco. Me gustaría saber lo siguiente. Si... me imagino que sí, lo que voy a preguntar es una tontería. 10% de daño durante 10 segundos que se acumulan hasta 50 veces. Ok, no voy a preguntar nada porque ya la respuesta ya la sé. Pero bueno, para los que le quedaron con la duda, era si lanzar el lobo, o sea, el nuevo Nian, se podía mantener el stack aunque cambien el set. Pero claro, no se va a poder mantener porque acá dice durante 10 segundos. Es como el set de invierno básicamente, ¿no? Tenés que estar utilizando la flecha múltiple y el disparo de precisión para poder ocupar la mejora básicamente, que se acumula hasta 50 veces. Es como el viento helado, como todas las habilidades que ya conocemos básicamente, ¿no? Así que bueno, no voy a opinar demasiado. No lo veo malo del todo, pero tampoco es bueno. O sea, no creo que es horrible en plan de que no lo van a poder utilizar, porque no. Pero tampoco creo que es un set muy bueno. O sea, es como ni para ti ni para mí. De hecho, considero que los 3 sets que hemos visto hasta el momento, creo que ninguno es como que digamos, wow, increíble, otro level, no. Siento como que bien... O sea, que no están tan mal, vamos a decirlo. No están tan mal. No está tan malo. El de los guerreros no tenemos info al parecer. El de los war como que no hay mucha información sobre lo que está pasando, ¿no? Al menos eso ahí lo están comentando al grupo. Entonces bueno, no tenemos info sobre el set del guerrero, lamentablemente, de momento. Cuando haya alguna información o lo que sea, les comento, ¿no? Ok. Pero bueno, ya más o menos estamos viendo lo que está sucediendo. El del mecánico es lo que digo. No lo veo horrible, pero tampoco es bueno. El del mago no lo veo malo, pero tampoco es muy bueno. Y el del cazador me parece lo mismo. No está muy malo, pero tampoco es bueno. O sea, es como que está al borde de ser un set malo, sí, o sea, malito. Está ahí. Cualquier mejora o sea, cualquier cambio que no sea decente lo termina convirtiendo en malo. Nuevamente, como digo, si tengo que elegir, si tengo que hacer mi top, yo diría que top 1 sería el del mago. Más ahora con este cambio que hicieron de la doble pirobola y el que te reduzca la resistencia a los enemigos con la aniquilación esta de fuego.
considero que está mejor que antes. Después en top 2 yo diría que el cazador y el mecánico están como ahí. Y último el del War. Más que nada porque vamos a tener en cuenta que tiene las mismas estadísticas de anteriormente, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a pasar a la segunda parte porque, bueno, hay que continuar. La otra parte sería el ver, visualizar cuántas monedas nos van a dar en sanguinario por ronda, ¿no? Eso es lo que supongo que todo el mundo debe también estar como en dudas. El pensar cuántas Undermantes me voy a gastar. Porque claro, para ingresar a este mapa se necesitan Undermantes, obviamente. Acá, ¿por qué se necesitan Undermantes? Porque estos se compran con Unders. Y las galletas de la fortuna, esas que vimos recientemente, también se gastan Undermantes para poder conseguir más de estos, que se llaman petardos. Y poder ingresar al mapa, ¿no? Así que bueno, vamos a ingresar, vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que se cuece por acá adentro. Vamos a comprarnos la esencia, porque creo que se utiliza esencia de caramelo, ¿no? Para poder eliminar estos bichos. Así que vamos a comprar un poquito de esencia. Y andás a ver dónde la tengo. No, ¿dónde está? Acá. Ok. Ingresemos y vamos a ver cuántas de estas moneditas nos van a dar por ronda, que también es algo bastante importante el saberlo. Bien. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. A ver, un segundo que... ¡Oh! ¡Cambiaron el mapa! No hay chance. No, bueno, esto no me lo esperaba. ¿What? Increíble el Drakensand Online, el mejor juego del mundo. No hay chance. Pero ¿y este cambio? No, bueno. Ah, qué increíble, qué genial no haberme hecho spoiler sobre esto. What? Menos mal no me spoileé, ¿eh? Grande. Increíble. Y está bonito, no les voy a mentir, ¿eh? Opa. No, bueno. Está bonito, ¿eh? O sea, no les voy a mentir. Está muy bonito el mapita. No, como matemos y se pueda ingresar acá. Uy, 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 uy. A ver. No, igual ya me estoy imaginando lo que va a hacer, ¿eh? Y probablemente no nos va a gustar, ¿eh? Ya me estoy imaginando que para ingresar acá, que es la arena que ya conocemos del Nian, tengo que matar a estos 4. Uy, uy, uy. Ya no me está gustando demasiado, ¿eh? Uy, uy, uy. Creo que ya no me gusta, ¿eh? Pero está bonito, está bonito. Está bonito el diseño del mapa, ¿eh? No me parece malita. Ok, tacatán. Bien. A mimir este. A ver, el que sigue, que pasa el siguiente. Ok. Lo que si no, yo le bajé a la música, sí, ¿no? Ah, sí, sí, le bajé, sí, le bajé. Está bonito, está bonito. Ponte la pet del Kung Fu Panda. Ahora la equipamos antes de abrir el cofre. Si no estoy recordando mal esto, el drop de acá era con el cofre. Hay que cambiar esto. Ahí estamos. Se ve bonito sinceramente el mapa. Creíble que mi mago me esté matando en sanguinaria. A ver si se puede utilizar esencias normales acá. Ok, acá se puede usar esencias normal. No hace falta utilizar la de Candia. Está bastante bien eso. Me hubiese gustado que acá hubiesen puesto, no sé, jefes estilo Glory. No sé, que aparezca un heraldo de la nada. O que aparezca algo así, ¿no? O sea, jefes que aparezcan, tipo 4 jefes, por ejemplo. Uy, uy, uy. Tiene una pinta de que esto va a estar bien pesado hacerlo varias veces. Porque claro, esto funciona así, toca hacer varias veces. Ponernos esto acá. Ahí está, listo, ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a tirarle con rojas igual para ir más rápido. Al menos la primera ronda, ya después vamos a ir más de chill. Vuelvo a hacer varias rondas hoy. Así que vamos a ir viendo y analizando todo básicamente. Me gustaría probar el set, la verdad.
pero claro, necesito las moneditas para poder comprarlo. Pero estaría chévere el concierto. Opa, apareció. A ver si se le puede tirar con esencias normales. No, miren. De esto sí o sí hay que utilizar las de Candy. Apareció el Nian. Que se utiliza esencias básicamente del evento, ¿no? Las de Candy. Opa. Oh, ¿y ese meteoro? No, bueno. Ok, pusieron cositas nuevas. Perfora básicamente esto, objetos legendarios y demás. Este mapa que es 140, ¿no? Sí. ¿Cuántas monedas me dio? 99 monedas me dio. Me dio 99 moneditas. En sanguinario con la pet, con la mascota. 99. Vamos a hacer otra ronda igualmente para ver cuánto es lo que me da en general. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenidos a todos. Si hay alguno que no lo saludé, pido perdón, que bueno, nos pusimos a explicar y demás. Pido perdón, Bienvenidos a todos. Ahí lo estoy leyendo también a Erm. Saludos, Arca, por favor. ¿Me puedes decir cómo se farmean los huevos de dragón que dan las mascotas que rompen resistencias? Uy. Eso se farmean con estos materiales. Acá. Pregunta un poquito... ¿Dónde es que se farmean esos? Acá, con estos materiales, con los de acá arriba. Con esto te puedes crear los huevos de dragón que rompen resistencia. Si no, te los puedes comprar también con el pase de temporada y demás. ¿Qué drop tiene el mapa de moneda? De momento me dieron 99 monedas en una ronda. Con el Kung Fu Panda este. ¿Qué tal, Envy? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido.
Ok, vamos a hacer otra ronda. Quiero ver cuánto... Oh, miren. Opening chests, adicional, región, arena. Ok, hay un bono como el de... como el de aniversario, ¿no? Ok, vamos a hacer otra ronda. Vamos a seguir dándole. Vamos a aplicarle. Ok, estamos listos. Siguiente. Vamos otra vez. Este bono igual es como complicado, ¿no? Mantenerlo, porque uno tiene que pasar por todas las rondas. A ver si me da el tiempo para hacerlo rápido. O sea, tengo 3 minutos para hacer toda la ronda. Más que nada porque los caballeros como que también demoran ahí en... Uy. No, encima si me muero, peor. ¿Cuánto te dan en inclemente también? Dejarme chequear primero, vamos primero en sanguinario, que quiero ver cuánto es el progreso. O sea, la cantidad de monedas, ¿no? Que es lo importante, porque es lo que vamos a necesitar para conseguir el set. Primero vamos full sanguinario y ya después bajamos a las otras dificultades si quieren. Que sería inclemente. Ya más de eso no vamos a bajar porque... creo que no rinde hacer el evento. Dios mío. El evento en una dificultad más baja. Lo que no llegué a ver cuánto era el tiempo. ¿Eran 5 minutos los que me dio? Yo que me puse a hablar y demás, creo que no presté atención. No, bueno. Ay, Dios mío, pero ¿hoy qué está pasando? Hoy estamos como manquitos. Hoy sí que ando manco, ¿eh? Pero potente, potente. No. Ay, Dios mío. ¿Qué tal, Bioquímica? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenido, como gato por ahí. Pero bueno, en resumen, para conseguir el set se necesitan 30.000 monedas de las nuevas, 30.000 monedas de Año Nuevo Chino, básicamente. ¿Cómo se consiguen las monedas dentro de este mapa? ¿Cómo se ingresa a este mapa? Con Andermantes, básicamente. Así que nuevamente creo que se viene el farmeo de cofres. La verdad que me está oliendo muy potente el farmeo de cofres nuevamente. Tiene demasiada pinta. Si uno quiere el nuevo set... va a tocar farmear Andermantes. Muchos, demasiados. Entonces, bueno. Es un poquito lo que estoy como analizando así a priori. Porque básicamente es eso, o sea... Algunos ya hizo cálculos, en plan, si me dan 99 monedas por ronda. Y necesito 30.000. Y me mata el set, mi propio set del invierno, increíble. Esto no lo arreglaron todavía tampoco. Me parece genial eso. Ajá, ¿qué les decía? Ok, si me dan 99 por ronda y necesito 30.000. ¿Cuántas rondas tengo que hacer? ¿Alguno le sabe? ¿Alguno me aclara esa pequeña gran duda? $300 vueltas en sanguinario. ¿Qué tal, Dacore? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido, como a todo por ahí. ¿Cómo estamos? ¿Hay algo en este juego que vuelvan a poner sin hacer Andermantes? Creo que no, ¿eh? Perdí el bono, de hecho, o sea... Viene el meteoro, ahora viene el dash, supongo, ¿no? Sí. Ok. Estoy en el meteoro nuevamente. Vamos a esperar para cambiar con la nova de hielo. Sí, ahí va. Ahora sí. Esquivamos. Uy, 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 no me está gustando nada esto. Está como bastante tedioso para los magos, me estoy dando cuenta. Ahí va, ahora sí. O sea, no digo difícil, tedioso. Igual está bien, o sea, por fin creo que estoy encontrando un jefe que no es tan sencillo. No hay chance. Ok, de casualidad alguno tiene un personaje.
en el servidor de por ahí quiera venir a hacer unas rondas, que sea nivel 100 en sanguinario, lo puedo invitar, si quieren. Que justamente estaba viendo en el chat que me comentaban. Ay, Dios mío, pero ¿por qué se mueve así? Ok. Qué locura. Increíble. Lo que no me gusta es que no se le puede hacer daño mientras él está como dashando. Es como que al Draken le gustó mucho esa mecánica, ¿no? Que los jefes se vuelan como inmunes mientras están lanzando alguna habilidad. Tipo en Barnock y ahora acá. A ver. Ahí va. Ahora sí. A ver si me da el bono. Ok, el bono es cuando uno abre el cofre, según lo que me estoy dando cuenta. Ok. El bono es cuando uno abre el cofre. Así que me ponemos el Kung Fu Panda. Los leo, abro el cofre, hago reset. Y a ver qué cositas nuevas me dan. Bien, vamos a comprar entraditas también. Listo. Ok, ya las tenemos listas acá. Perfecto. Bien, ahora los leo. Y hacemos rápido el reset. Bien. Uf, se me descontrolaron, Estoy leyendo demasiadas cositas. A ver, un segundo. Se me fueron un montón los comentarios, Bueno, ¿para qué son esas monedas? Esas monedas sirven para conseguir el set. Para comprar el set. Sí, exacto. Y las entradas a ese mapa, ¿cómo se consiguen? Con Undermantes. Algo en este juego que no sé qué. Prueba el drop del cofre sin la pet. Ok. Arca, el set de Winter te sigue matando si usas el control mental. Sí, exactamente. ¿Cuánto valen? 1000 Undermantes cada entrada. Estoy metido, bro. Cupo. Ah, ok, que están hablando de lo otro. No hay chance. 305 rondas en Sangui. Ok. 600k de Unders. No es tanto. 600k de Unders. Ok, no está mal, ¿no? No son tantos Undermantes. Eso solo para la barra. Falta saber cuántas rondas para las 30k de monedas. No. Hinchu como que me marea a veces, Juan. ¿Qué tal, Pela? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. ¿Qué tal, chiqui? Bienvenidos. A mí me salió Laura y en 3 entradas. ¿Qué tal, Arque? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Ok, estamos. Bien. Perfecto. A ver, acá también. A ver, déjenme, voy a hacer yo los cálculos porque si no se me va. Vamos a abrir esta sin la pet. Porque queremos ver cuántos Undermantes. ¿Tú qué? O sea, cuántas moneditas nos van a dar sin la mascota. Tengo 99. 79. Ay, no, es que ahora agarré el progreso de 200. Sí. Ok, igual lo voy a calcular, un segundo. Porque me da curiosidad. La verdad, el saber cuánto dan en sanguinario. Igual lo tendría que hacer en la próxima. Ok, vamos a volver a entrar. Vamos a volver a entrar y en la siguiente lo calculamos. Bien. Ok, toca ir a la City, al parecer. Son 5 minutos después de abrir el cofre. Hay que volver a ingresar, hacer toda la ronda rápida, básicamente. Ok. Para mantener el bono. Y con este bono supongo que te van a dar más recompensas. Entre ellas debe ser más monedas, ¿no? Así que bueno, empecemos. A ver si lo podemos hacer antes de que pasen los 5 minutitos. Te viene... este no era, era el de arriba. Te viene el speedrun. Ok, estamos. Ahora vamos con este. Activamos los poderes, ahora sí. Este explota como el anterior. Bien. 2 y 3. Perfecto, siguiente. ¿Cuál era el que aparecía ahora? El de acá arriba, creo, ¿no? Que se me olvida.
Tuki, tuki, tuki. Bien. ¿Cómo se siente el no tener las joyas de cooldown, Es una locura. Todo el cooldown que tienen las habilidades. Tuki, 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 tuki. Aquí vamos. Perfecto, siguiente. Bien. Perfecto. A ver, en esta no hay moneditas, así que estamos bien. Perfecto. Tiramos el control. Y estamos listos. Me da bastante curiosidad saber qué me va a dar el cofre con el bono activado, ¿no? Hay que ver igual si me da tiempo. ¿Será que en 2 minutos lo logro? ¿Será que se logra? 3, 2, 1. Bien, siguiente. Pimba. A ver, ¿qué opinan de momento del evento? O sea, ¿cómo lo están digiriendo? O sea, ¿les parece bien? ¿Qué falta para que sea bien el evento, la verdad? Yo creo que de momento está bastante bien, está bastante decente, la verdad. Me lo esperaba como un poquito peor. O sea, venía como con las expectativas bajas. Entonces me terminó sorprendiendo bastante, sinceramente. Yo creí que se venían cosas peores, la verdad. Y me sorprendió muchísimo. O sea, me sorprendió mucho, mucho, mucho el evento. Esto de la habilidad, me molesta bastante. Pero bueno, está bien. Tiene que haber esto en el Dragon. O sea, tiene que pasar estas cositas. Tienen que suceder. Lo que pega, eso sí, Ahí estamos. Ok, sí me dio tiempo, sí me dio tiempo. Increíble, Perfecto. A ver, ¿qué de bueno? Vainilla, el extracto de vainilla y demás. El drop en esto, al parecer, no cambia con el bono. El bono básicamente es este. ¿Quieren que lo abra con la mascota o sin la mascota? Lo abro con la mascota. Me había dado 90. No, me había dado, sí. 99, perdón. 99 moneditas. Veremos ahora. Tengo 779. 779. A ver cuántas monedas me da con todo a tope. En plan, la mascota, el bono y demás. A ver. Ya lo tengo anotado. Listo. Le metemos ahí. ¿Tú qué? 883. Menos. Ahora en este caso me dio un total de 104. 104 monedas. En este caso me dio un poquito más de monedas. Esto es lo mismo y demás. Listo. Me dio otro poquito más de monedas. La verdad no hay como mucha diferencia entre 99 y 104. Es como que... está muy parecido, ¿no? ¿Qué tal, Arche? ¿Cómo estás, Maero? Bienvenido. Creo tu mago... No creo que tu mago es malo para hacerlo en 2 minutos, ni idea. Recién me despierto yo, no vi nada. Quiero el set en el casa, saludos Arca. ¿Cómo estamos? Pues que no sea tan malo en relación a los Undermantes. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que en cada ronda nos van a dar 100 monedas, porque es lo que estoy viendo. En una me dio 99, en la otra 104. Utilicemos el ejemplo de 100 monedas como para tener ahí una referencia de momento. Y vamos a calcularlo con los Undermantes, ¿no? Si esto se mantiene de esta manera y llega de esta forma al servidor de prueba, al servidor oficial, perdón, vamos a necesitar 10.000 monedas por cada pieza. Entonces, si queremos el set completo, vamos a necesitar un total de 30.000. 30.000 de las monedas chinas, ¿no? Las nuevas moneditas del año nuevo chino. Entonces, vamos a hacer 30.000 monedas, tucu, 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 dividido 100 monedas que nos dan por ronda. Eso equivale a 300 rondas. Son 300 rondas las que tendríamos que estar haciendo para poder conseguir todo el set de Año Nuevo Chino. ¿Cuánto cuesta cada entrada? Cada entrada cuesta 1000 Undermantes, que son estas, las Dragon Cracker. Así que para poder conseguir todo el set, si esto se mantiene de esta manera como lo estamos visualizando ahora,
vamos a necesitar 300.000 Andermantes para poder conseguir el set de Año Nuevo Chino. Me preguntan si lo veo mal, si lo veo no tan mal. Creo que no está tan caro, la verdad. 300.000 Andermantes. En total, no sé cuántos pasajes infernales son, porque ya no lo vemos a modo cofres, lo vemos a modo pasajes infernales. Y no me estoy equivocando, serían 6.000 pasajes infernales. 6.500, 7.000 como mucho. 7.000 pasajes. Entonces sinceramente no considero como que esté tan caro, la verdad. No sé qué opinan ustedes. Más que nada teniendo en cuenta el set del invierno anteriormente y el mercenario. Yo creo el mercenario costaba, no sé cuánto costó, 500k de Anders. A nosotros que lo hicimos de la otra manera, la gente que lo hizo solamente con Andermantes era 1.000.000. Y el set del invierno lo básicamente costaba, ¿cuánto costaba? 900.000 creo, 800.000. Y que este cueste 300k, la verdad como que no lo veo tan mal. No sé qué opinan ustedes. Para mí no está como tan carito, la verdad. A ver, los leo y comento. ¿Qué opinan ustedes? ¿300k de Andermantes les parece mucho? ¿Les parece poco? Usa 2 entradas, son 60... ¿2 entradas te gasta? A ver. Es verdad. Ok. Ok, ahora cambia la cuestión. Sí. Son 600.000 Andermantes. Ojo. Ahora ya no sé si me está gustando tanto. Ok, es verdad. Se gastan 2 entradas. Oh, miren. No, que se fue. Ojo. No, pero ¿por qué se va? Que lo que quiero ver el... No, y se me escapa. No me deja enseñarlo. No hay chance. Ojo, me gustó la nueva montura, ¿eh? O sea, está... Es como diferente a lo que estamos acostumbrados, creo, ¿no? Además tiene como el efecto ahí de agua, de las burbujitas. O sea, no la veo mal, ¿eh? O sea, me gusta. Es verdad, son 600.000 Andermantes, ¿eh? 600.000 Andermantes para conseguir el set. Ok, ahí ya cambia la cuestión. Ok, 600.000 Andermantes ya no me parece barato para lo que es el set. Ahora ya me está pareciendo caro. 300.000 me parecía una cifra bastante razonable para lo que es el set, que no es tan útil. No lo veo malo del todo, pero tampoco me parece que valga 600k de Under, la verdad. Me parece muy caro ese precio. ¿Qué opinan ustedes? Tengo un K de pasajes a farmear como loco. Gastás 500 para las leches. Ladrón, ladrón. Y aparte está sacando la montura y la pet. Me sacas. Si todos los eventos me voy a tener que farmear 5k de pasajes. Esencia free. Es verdad, y también la esencia que hay que gastar. Lo que no sé si se puede utilizar la esencia de... la verde esta que utilizamos con harina. A ver, porque eso también es importante saberlo. No sé dónde se craftean. Dios mío, era con estos. Acá. No sé si con esta esencia se le puede pegar. Estoy como también en duda con eso. Vamos a probarlo ahora. Porque claro, la esencia también cuesta carito, ¿no? La esencia no es gratis. Entonces habrá que ver eso también. A la final no solamente son 600.000 Andermantes de entrada, sino que también son de... hay que sumar lo de la esencia. Esta, ¿no? Sí. Claro, esto cuesta Andermantes y esto no rinde gastarlo acá. Rinde gastarlos en las cajitas, ¿no? Sería acá. También estoy viendo que me están comentando lo de craftear esto. Porque, miren lo siguiente. Uno cuando hace una ronda en sanguinario te van a dar 10 de estos, ¿no? Sí. Que equivale a un crafteo de estos, ¿cierto? Creo que en todas las rondas me dio 100, si alguno se acuerda. Y me confirma, pero en todas las rondas me dio 100. Entonces, cada vez que hagamos una ronda en sanguinario, vamos a poder craftear uno de estos, con esto. Entonces, solamente vamos a tener que gastar 500 Andermantes, en este caso, para conseguir las leches. Bien.
Entonces ponemos esto y ponemos las leches. Bien. Entonces vamos a gastar 500 undermantes para craftear una de estas, ¿no? Bien, perfecto. Entonces dentro de acá vamos a tener la posibilidad de conseguir una entrada. Si no me estoy equivocando, sí. Vamos a poder conseguir una entrada. En caso de que consigamos las entradas, entonces ya no nos va a estar consumiendo 1000 undermantes, una de estas. Si no, nos va a estar consumiendo la mitad, que serían 500 under. Pero ¿qué es lo que sucede? No te va a dar siempre entrada. O sea, miren toda la cantidad de recompensas que hay. Entonces, no sé qué tan probable es que te devuelva la entrada. Ahí toca ver lo que uno quiere hacer en realidad. Si apostar a la suerte y hacerlo con galletas, o directamente venir y comprar las entradas con 1000 undermantes. Ahí depende de lo que ya cada uno quiera. Miren, 10 multiherramientas, por ejemplo. Entonces acá ya estoy perdiendo 500 undermantes, en vez de ahorrarme 500 de comprar directamente la entrada. Opa, miren quién anda por acá, anda el jefe. Entonces bueno, ahí ya depende de lo que cada uno quiera en realidad hacer. Opa, pero... Uy. No, el manto está muy bonito. El manto está 100%. Lo quiero, O sea, creo que hace tiempo que no me pasa algo así con el Drakensang. El manto me gustó un montón, Está muy bonito el manto, sinceramente. Es como full temática de lo que a mí me gusta. Entonces entra como... A ver. Y ahí está la... Uf, como que se buguea. Y ahí está la monturita. La monturita también me parece muy atractiva. Me parece muy bonita. Entonces, es lo que digo. Con el manto me pasa esto, que es full temática de lo que a mí me gusta. Entonces es como que entra por dos, al menos para mí. Bien. ¿Y qué es eso de abajo? El efecto, ¿no? Sí. Opa, también tenemos el efecto este nuevo. No, me parece increíble. O sea, en cuanto a... siempre se me va la palabra. Pero en cuanto a lo que están creando de visualización, tanto de mascotas, de disfraces, de efectos y demás, me parece que están haciendo como un trabajo muy increíble. Está súper bien. Ya después con respecto a las otras cosas, bueno, está faltando. Pero en cuanto a cómo se ven las cosas, me parece genial. Sinceramente está como... Le están pegando súper bien. New set is 300k undermantes, 600.000 undermantes. Si quiero la monturita, 600k. Más las pets 100k más. Llegué y eso. Es 1.000.000 de undermantes maquillados, la real. Para mí que están buscando la forma más elegante de decirle a los free to play que busquen un juego nuevo. El aura. Está muy chévere, la verdad. O sea, me gusta bastante todo, El casco sí no es como tanto temática mía, pero probablemente haya gente que le guste. El manto va a ser lo primero que me compre. O sea, 100% el manto este va a ser lo primerito que me vaya a comprar. Está muy bonito, la verdad. Me parece increíble. Me gusta demasiado. El aura. Creo que tiene ambas, ¿no? Ya coloco ambas. Una sería esta y esta es la otra que recién nos enseñó. La del Lotus. Así que bueno, muchachines, ya saben lo que tienen que ir haciendo. ¿Qué tienen que ir haciendo? Exacto, ir farmeando pasajes infernales y ir farmeando undermantes si van a querer. Básicamente todo lo que trae el acontecimiento. Esto funciona así. Nuevamente volvemos a mecánica set de invierno. Nuevamente volvemos a mecánica mercenario. Nuevamente va a funcionar así. A no ser que, bueno, que lleguen a colocar algo que nos dé más monedas. O que en el servidor oficial bajen los precios y que no cuesten 10.000. Cosa que no creo. Yo ya desde ya les voy a estar dando esa recomendación. Farmeen pasajes infernales y empiecen a farmear undermantes, porque tiene toda la pinta que va a ser literalmente set del invierno 2.0 y mercenario morado 2.0 lo mismo. Yo desde ya les comento y les digo para que después no se llenen la sorpresa. Es al menos lo que yo creo. ¿Cuántas monedas dan las barras? Las moneditas en total dan 200, 400, 700, 1200. 1200 y acá tenemos otras 400, 1600 monedas y ya. En total tenemos 1600 moneditas.
en toda la barra del acontecimiento. Después vamos a tener cajas que, bueno, como les expliqué anteriormente también. Esto es para la gente que quiere invertir. Hay una caja que te va a dar 2000 monedas, 1000 monedas o 500 monedas. Tienen diferentes porcentajes de drop. Y la última que te va a dar lo siguiente: 3000 monedas, 5000 andarmantes y 3000 de esencia candy, básicamente. Esto supongo que es las cajitas para que la gente invierta y se compre directamente el set sin tener que estar farmeando 200 millones de cofres, como lo vamos a hacer nosotros al menos. Ahí está el otro efecto también. Muchas thank yous a Core que siempre nos anda enseñando. Opa, ese también se ve muy bonito, Grande Core siempre nos está enseñando las cositas nuevas que vienen. ¿Cómo se consiguen esas monedas? Esas monedas se consiguen dentro del mapa, acá. Uno ingresa y al eliminar a el Nia, que es el jefe final, te van a dropear 100 monedas en una ronda. Está bugueado, están full. Esos lobos, bro. ¿Cómo así? Me pierdo a veces. Opa, este tiene el manto Kurumi. No hay chance. Consiguió el manto el Kurumi, qué locura. Creo que alguien tiene... What? Ah, ok, que ustedes están hablando. No hay chance. Perfecto. Esto es el progreso. Básicamente las monedas no se pueden comprar directamente. Después vamos a poder también comprar la montura por 4000 monedas, que creo que va a ser como lo último. El Blessed Circle. Vamos a tener esta otra mascota. Dentro del mapa igual se pueden conseguir... ¿Y eso? ¿Cómo lanzaron ese meteoro? ¿What? Alguien lanzó el meteoro, Increíble. ¿Y este? Y esa personalización está súper épica, ¿no? De la mecha. Pura. Para lo que cuesta el evento y la entrada, no, eso no está muy caro. Son 600.000 andarmantes en total si querés conseguir el set. ¿Qué opinas con respecto a Glory? Yo considero lo siguiente. Si alguien tiene Glory, Glory va o sea, sigue siendo mejor que este set. 100%. En el mago se los confirmo al 100% que para mí va a seguir siendo mejor Glory. O sea, no hay como ningún tipo de chances. En el cazador, mecánico y war, yo creo que este set no va a reemplazar ni Dragon del guerrero, ni Glory del mecha, ni del cazador. Está muy difícil que lo haga. Más que nada porque son sets muy potentes. Entonces, no sé, yo considero que este set no. De hecho, de las cuatro razas, el que creo que está más fuerte, este set del dragón, es en el mago. Creo que es como lo mejor de las 4. Y ni aún así va a ser mejor que Glory. Sí puede estar muy bien para la gente que no logró sacar Glory, el poder intentar y conseguirlo. ¿Qué me parece mal? Me parece mal que cueste tantos andarmantes nuevamente, cuando ni siquiera va a ser mejor que algo que ya tenemos. Eso me parece un poquito malo. Yo lo hubiese reducido si eran 300.000 andarmantes como pensaba. Lo hubiese reducido sí, exacto. Si hubiesen sido 300.000 andarmantes, de pronto diría como, ok, está bien, pero no tiene pinta. Vamos a hacer una entrada en Inclemente, porque estoy viendo que pide una en Incle. Ah, no, en todos los niveles pide 2. Ojo, pero acá no está pidiendo petardo para entrar. A ver. O sí está pidiendo. ¿Por qué acá no me marca que pide? ¿Será porque pide 1? A ver. Ah, que no deja entrar. No hay chance. Ok, en todas las dificultades pide... Ah, no. Acá pide 2. Acá pide 1. A ver en Inclemente. A ver cuántas monedas nos da en Inclemente, porque esto puede estar muy interesante, Ojo. Porque si nos da una cantidad muy parecida a la de Sanguinario, de pronto rinde hacerlo en Inclemente y no hacerlo en Sangui. Así que esto puede estar muy interesante saberlo, Vamos a probar. Vamos a testear esto también.
A ver, en inclemente cuántas monedas nos va a dar. Tengo 883 y algo de las monedas. Y vemos en cuánto terminamos. Porque de pronto el evento lo terminamos haciendo todo en inclemente para ahorrarnos undermantes y demás. Pero bueno, todo va a depender de cuántas monedas. Si nos da la mitad y es lo mismo a la final, entonces para eso es mejor ir en Sangui, creo, ¿no? Igual son como un poquito lentas también las rondas, eso me estoy dando cuenta. Más que nada por que hay que hacer todo este circo de eliminar los 4 jefes. De ahí venir y matar todos estos enemigos y recién ahí empezar a pegarle al Nian. Creo como que está bastante... demora bastante, ¿no? Todo ese trámite. Turuturutum. Seguimos. Siguiente, perfecto. Imagínense hacer 300 rondas de este mapa. Uf, puede estar bastante pesado igual, ¿eh? Pero bueno, es lo que les vuelvo a repetir por si alguno no estaba. Si van a querer conseguir los objetos de este evento, desde ya se pueden poner a farmear tantos pasajes como cofres para los undermantes. Porque yo creo, estoy casi convencido. Ok, me voy a poner la otra esencia porque quiero ver si esta funciona también. A ver. Ok, esta esencia que se craftea básicamente con oro no funciona. O sea, esta esencia no sirve para esto. Así que nada, va a tocar utilizar las del acontecimiento por lo que estoy viendo. No sé si existirá alguna esencia que se pueda utilizar de algún otro evento. Que yo tengo un recuerdo de que el primer evento de este año nuevo chino se le podía lanzar con esencia del evento del lobo. Ahora también igual si quieren lo vamos a testear. Pero creo que lo habían arreglado a eso, lo modificaron, lo cambiaron. ¿Tú qué? Bueno. Increíble. Entonces bueno, vamos a testear también eso. En una de esas nuevamente alguna esencia de evento funciona y puede estar bastante bien eso. Me molesta mucho ese dash. Igual me molesta con este mago porque tiene mucho tiempo de cooldown en las habilidades. Entonces claro, si no lanzo la Singu y la Nova de hielo es como que le pego menos 10. Ok, ahí va. Y ahí va. Ahora sí. Bien. Runa de la resistencia, Golden Warrior y demás. El extracto de vainilla te da 10 también en inclemente por lo que estoy viendo. Así que me parece bastante bien eso, ¿no? Ok. Tenemos 883 moneditas. A ver cuántas me da. Quedé en 928. 928. Vamos a calcular cuánto es lo que me dio. Tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Me dio 45. 45. Uy. 45 monedas. Así que no rinde. En cuestión de undermantes, lo mejor es hacerlo en sanguinario. Más que nada porque si uno viene en inclemente va a tener que hacer igualmente el doble de rondas. En vez de hacer 300 rondas, vas a tener que hacer 600. Sí, 600 rondas y vas a perder como 300 rondas en cuanto a tu tiempo, ¿no? Así que bueno. Perfecto. Ok, ya los leo, ahora sí. Habilidad de los administradores. O sea que lo voy a tener que farmear por no tener glory. Ya vi quién lanzó el meteorito. Ahora mismo voy a hablar con esa persona. Ok. Locura, justito lo enganché. Igual que todos los eventos hagan farmear 500k es bueno. O saco la tarjeta de crédito o busco un juego nuevo donde no esclavizan. Y no voy a quedarme sin cenar para comprar undermantes.
¿Cuánto dura ese evento, Arca? La verdad no sé cuánto vaya a durar, pero supongo que 14 días, ¿no? Igual Arca en un grupo es mucho más rápido. Eso sí es verdad. ¿Cuántos Under más o menos se van a ocupar? 600k, sí. Bloqueé la cuenta del que tiró ese meteorito hasta que dé explicaciones de por qué lo hizo. Hice un clip para guardarlo, ¿vale? Dale, Dakore, sin problemas, sin problemas. No hay ningún problema con eso. Teniendo el nuevo pet. Uf, hay nomás ni para hacerme ilusiones con ese set. Yo les voy a decir lo siguiente. Los que no tienen la joya de pasajes. Atentos a lo que les voy a decir. Los que no tienen la joya de pasajes y tienen el set de Glory y no tienen el tiempo para farmear tanto, hagan skip. O sea, terminen la barra del acontecimiento si quieren y skipen el evento, porque no, yo al menos no considero que este set sea mejor que Glory. Entonces como que no vale la pena el hecho de que lo consigan. Más teniendo en cuenta todas las horas de farmeo que van a tener que echarse básicamente para poder conseguir el set. Porque la verdad es eso, no considero que sea muy bueno el set, ni que vaya a reemplazar Glory. Yo en mi caso sí lo voy a conseguir porque me gusta tener el personaje al día, como siempre les digo. Me gusta conseguir o tratar de conseguir todo lo que más pueda. Y también streameo, entonces, bueno, por mi parte sí lo voy a conseguir. Lo voy a tratar de conseguir y nada, ahí me verán en el intento. Y después que bueno, me gusta mucho la personalización del manto. Entonces el mantito sí lo quiero tener también, o sea 100%. Me gusta un montón el manto. ¿Desde cuándo se puede atacar en City? Y ya me olvidé porque no me caen botes undermantes. Imagínate que me caiga la pet. Además, para que ese set siga en el mago, siguen gobernando Glory. Un admin, yo le bloqueé la cuenta, perfecto. Para mí no tengo nada, por ejemplo. Hay días tontos y tontos los días. Si lo llega a sacar, cosa que dudo, sería por ver algo diferente. Pero Glory es casi que insuperable. No tiene tiempo de recarga y la joya está al 550 en el proyectil todo el tiempo. ¿De qué meteoro hablan? Lanzaron un meteoro en la ciudad. Al parecer un admin. A ver si me entero. Hay que gastarse un pastizal en Undermante para conseguir un set que no mejora lo que tenemos. Genial. Exactamente. Eso mismo. Invict. Ahora dejando de lado el odio que le estoy tomando al gasto descomunal de Unders. Iluminadas. Son cosas nuevas. No veo mal que te requieran de más de un evento para conseguirlo. La real. Ok, estamos, ahora sí. Nuevamente lo que digo, este set no es bueno para superar Glory y Dragon en el War. Al menos que bueno, en el Guerrero todavía no sé qué estadísticas va a dar. Pero no tiene pinta, la verdad, que vaya a suceder eso. Esto es como, nuevamente digo, para la gente como que le gusta tener todo en el juego y bueno. Más de eso no... Otra razón no les puedo decir porque... La real no, ni yo debería buscarlo, pero aún así lo voy a buscar y lo voy a conseguir, ¿no? Perfecto. Me voy a crear más galletas, a ver si hay un poquito de suerte con eso. Ya que podemos testear eso acá, por suerte. Ok, tenemos 40 de esto. Necesitamos lo de la leche, creo, ¿no? Sí, leches. Ah, tengo 56. ¿Qué me está faltando? Esto. Le vamos a comprar varias y vamos a abrir. Acá que estamos, crafting, acá. Y bueno, por cierto, también van a tener el videito con el resumen de todo lo que sucede con este acontecimiento, como siempre. O sea, eso siempre va a ser así. Van a tener la guía y demás. Esto, bueno, es un stream porque antes de jugar o sea, antes de hacer el video tengo que entender lo que estoy por grabar. Entonces, bueno, aprovechamos y ya... No sé qué me dio, vamos a hacer reset. Ok. Antes de hacer del acontecimiento me tengo que enterar de cómo va el evento. Entonces en ese transcurso digo, lo transmito, lo comparto con ustedes. Y en una de esas se me queda algo y ustedes me van comentando. Ok, más esencia de candy. De acá igual lo único bueno que uno puede recibir como tal es la montura del dragón rojo. El koi fish, que básicamente es la montura del pescado. Y el panda. Esas son como las cositas que yo estoy visualizando que pueden estar bastante bien, ¿no? El conseguir. Acá me dio un Dragon Cracker básicamente para poder volver a ingresar. Pero más de eso como que no... Como que no veo.
Ok, voy a seguir haciendo igual rondas. Quiero visualizar bien cuántas monedas nos van a dar exactamente. Así que bien. Vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer rondas sin el panda. Para ver realmente si el panda vale la pena. Eso es algo que quiero chequear. Necesito saber si el panda va a valer realmente la pena. Porque yo me compré el tiburón del evento de los enanos cohete. Y considero que gasté 100.000 andarmantes para nada ahí. Entonces no quiero que vuelva a pasarme lo mismo. Así que empecemos. Mientras tanto las voy leyendo. Ya mejor que traigan el evento invencible. No. Ten en cuenta que seguimos trabajando para que tengáis nuevos objetivos que conseguir. Sabemos que a muchos no os gustará el set, pero también sabemos otros que simplemente lo quieren por la skin. Epa, eso mismo. Arca, en el mecha está muy bueno el set. Aumenta el 1200% del lanzallamas y ese valor no lo sube Glory. Exacto, pero para poder lanzar el lanzallamas con ese daño tenés que estar subido al enano férreo. Que es el enano grande, ¿no? Básicamente. Aparte de estar subido en el enano férreo, cuando lances el lanzallama te va a consumir 50 de vapor. Entonces ahí habría que ver si las runas de regeneración de vapor apañan básicamente esa habilidad, ¿no? Porque 50 de vapor es lanzar 2 lanzallamas y ya te quedaste sin. Si tenés 100 de vapor. Si tenés 150, como en el caso de mi mago, vas a poder lanzar solamente 3. Vamos a hacer tucu, tucu, tucu. Y te quedaste sin vapor. No sé cómo va a funcionar, cómo van a interactuar ahí las runas de regeneración de vapor. Si uno va a poder spamear, pero yo creería que no. Y también sabemos que Ukurel no tiene vida. Pero prácticamente simplemente para que tengáis nuevas cosas que hacer sin más. Exacto. Ah, por los 15 millones va. No sé si lo habrá conseguido. Yo tengo una duda, o sea, ¿cómo hace Ukurel para conseguir tantos pasajes infernales? ¿Alguno tiene esa info? Porque lo veo siempre farmeando andarmantes, pero después el conseguir los pasajes infernales, estuvimos calculando que es 1 hora por 1000 pasajes, teniendo la joya de pasajes. ¿Existe alguna otra manera? Eso sí, pero como decía Arca, ahora los eventos son cofres. Pocas veces incluyen algo, hacer algo dentro del mismo evento y eso no me parece. Piensa que este juego no es pay to win, que es lo que pedisteis. Por lo que tienes dos opciones, o farmear landes o comprarlas directamente. Exactamente, sí. Lo de los nuevos objetivos a conseguir está muy bien, pero no hace de repetir 600 veces en Inkle lo mismo. Evidentemente no vamos a estar regalando Under cada día para que hagáis las cosas prácticamente en 2 clics. Eso yo lo veo bastante bien. Pero bueno, en cuanto a relación... En cuanto a costos, creo como que no está muy bien de momento. Más que nada por el simple hecho de que hay que tener en cuenta lo siguiente ahora. Son 600.000 andarmantes para poder conseguir el set, por ejemplo, ¿no? Y después los andarmantes que vamos a tener que gastar para la esencia. Ahí hay que sumarle otra cantidad bastante grande de andarmantes. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero yo no veo como... bien que el set del invierno, por ejemplo, tenga como un costo muy parecido al set este nuevo de Año Nuevo Chino. Evidentemente si funcione o no funcione, básicamente, ¿no? A mi parecer debería tener un costo más bajito y... como para que tenga un sentido, ¿no? En plan, ok, esto va a costar tanto porque realmente tiene como una función importante. Y esto otro va a tener un valor un poquito más reducido porque no tiene tanta relevancia como esto otro, por ejemplo, ¿no? Es un poquito lo que yo al menos analizo. Sí, entiendo y sé que no nos van a regalar nada de ahora en adelante porque ya lo están viendo. El primer gran cambio fue con el tema del contrabandista. Ya el contrabandista está viniendo mucho menos. Por eso mismo, para que las cosas no sean tan sencillas de conseguir. Pero bueno, a mí me gustaría como que tenga un poquito de relación el costo-precio de las cosas. Después en cuanto al resto de cositas, yo veo como bien. O sea, esto que hicieron el cambio de mapa... está súper chévere. La arena que teníamos anteriormente era literalmente la misma arena de aniversario.
Ahora ellos crearon una arena propia para este evento. Me parece genial. Pero bueno, si tengo como que criticar algo sería eso. El costo del set no me parece como demasiado correcto, la verdad. Después con respecto a las otras cosas, creo que bien. Ok, vamos a activarnos acá porque se nos complica. Después también le agregaron 2 habilidades nuevas a este jefe. Entonces, eso súper bien. De hecho, esos meteoros, por más que digamos en plan, ok, es meteoro, ya hemos visto bastante lo que hace el Draken. Si prestan atención, no son los típicos meteoros que ya conocemos en el Draken, son diferentes. Se ven un poquito diferentes, ¿no? Después el desplazamiento de esta mascota, de esta montura también es algo que... Creo que Mortis, si no me equivoco, lo hace. Pero bueno, tiene ahí como su forma... ¿Me morí? No. Tiene su estilo, básicamente. El estilo de este jefe. Entonces, no lo veo del todo mal. Uy, no hay chance. Ok. Costo-beneficio, epa. No lo veo como muy... Ok. No estoy como muy de acuerdo, la verdad. ¿Cómo hubiese estado yo de acuerdo y decía, listo, 10 de 10 el evento? Las entradas te piden por 2 para ingresar. Si te pidiesen una, yo creo que ahí estamos listos. O sea, yo creo que ahí yo no critico más nada del evento. Y digo, bien, 300k de Undermantes por este set, no lo veo nada mal, sinceramente. Ese sería como lo último para, al menos a mí, de poder decir, ok, el evento está 10 de 10. A ver, que igual faltarían cosas también. Pero según lo que tenemos, si la entrada costaría una sola para poder ingresar, yo ya digo en plan, ok, listo, estamos bien. Porque 300k de Endermantes no considero que sea complicado de conseguir, la verdad. O sea, para mí 300k de Endermantes es bastante fácil para una persona que no juega, de hecho, tanto. Entonces con 300k, para mí, estaría muy bien. Sería como lo único que yo de momento cambiaría. Bien. Ok, vamos a chequear a ver cuántos nuevamente me vuelve a dar en sanguinario. El evento debería hacerse en del mismo evento. Eso, bueno, sí. El primer gran cambio fue bajar el drop de los under en los cubos. Las cosas son igual de sencillas, pero ahora hay que pagar fácil. Pagar o jugar un montón. Hay que tener en cuenta eso también. No es únicamente pagar, porque uno los puede conseguir farmeando. Siempre hay que aclarar eso. Actualmente el Dragon Sun tiene como esas dos facetas. Esos dos caminos. Camino número 1 es el de pagar, invertir dinero, comprar las cajas y conseguirte todo básicamente a punta de cajas. O el camino número 2, que es el camino que al menos tomo yo con el grupo, que es literalmente farmear 24/7 Undermantes y con eso conseguir todo lo del evento, básicamente. Es así, son los dos caminos. Así que también hay que tener siempre en cuenta eso. No es únicamente pagar, porque de vez en cuando veo como ese típico comentario que es: el Dragon Sun está 100% pay to win. El Dragon Sun no es 100% pay to win, porque también te está dando la chance de conseguir las cosas a punta de Undermantes. Pero ahora tengo que jugar muchísimas horas, exacto. O juegas muchísimas horas o pagas. Ya no está más el intermedio, que el intermedio era: juego 2-3 horitas y consigo todo. Eso ya no existe. Ya no está más. El intermedio que existía antes ya no hay más. O pagás o jugás 200.000 horas. Es así. Yo con las entradas que se puedan farmear en el mismo mapa creo que cambiará mucho. Es lo que pasa con el evento de Dragon. Las perolas se farmean dentro de los mapas. Yo también considero lo mismo. Creo que los mejores eventos son donde se hacen dentro del evento. Como por ejemplo es Dragon, donde uno va a farmear las perolas. Con esas perolas ingresas al set, a los mapas de Dragon. Y ahí conseguís mismo el set. Entonces es como que estás todo el tiempo dentro del evento, consiguiendo las cosas del evento.
Esos son como los mejores eventos, básicamente, ¿no? Ya todo lo que es el resto de ir a farmear cofres, a mí particularmente ya no me está gustando demasiado. Pero bueno, es lo que tenemos, lamentablemente. Es como tómalo o déjalo. Ahora los eventos son ir a Cali, semi-cofres y nada más. Dentro de poco los eventos van a ser comprando entradas con dinero real y nada más. ¿Qué tal, Neskill? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué tal, Fueni? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenida. Resumen rápido del evento. Resumen rápido. El set de los magos está bastante decente. Vamos a poder lanzar doble pirobala, como lo había dicho yo en un anterior stream. Que consideraba que era lo que nos estaba faltando en el set para que sea relativamente decente. El guardián de fuego va a perforar 2 enemigos con su pirobola. Vamos a tener un 500% más de daño en el meteoro. Después lo que es la aniquilación esta de fuego va a reducir un 35, creo que era. A ver, acá. Un 30% a las resistencias al fuego cada vez que lancemos esto. Va a reducir las resistencias. Y la pirobola, que va a ser doble, va a tener un 50% de probabilidad de lanzar un meteoro en la ubicación del enemigo, básicamente, ¿no? Eso básicamente el set en el mago, que sé que sos mago, entonces te lo explicaba. Tenemos la barra del acontecimiento con un poquito de monedas, creo que eran 1900, si no estoy mal, 1900 en total. Y con estas monedas vamos a poder comprar el set. Ese sería como el resumen más rápido del evento. ¿Cómo se ingresa al evento? Con los petardos, estos, los Dragon Crackers. ¿Tú qué? Para poder conseguir el set necesitamos 600 petardos. 600 de estos. Porque cada entrada va a pedir 2 ahora. Creo que antes pedía 1. Entonces para poder conseguir el set, que ya lo estuvimos calculando, vamos a necesitar 600 de esas. Entonces equivale a 600.000 Andermantes. Para poder conseguir únicamente el set. Después hay que tener en cuenta que se gastan esencias y demás cositas. Así que ese sería como un resumen súper rápido sobre el evento. Después puedes comprar con dinero real, como es de costumbre, y poco más. Ahí tienen como el mega ultra resumen. Todo es cuestión de satisfacción. Si te satisface meterle esta a pasta, pues adelante. Yo no veo ningún evento que me satisfaga. La real, yo por mi parte no le invierto a ningún evento, la verdad. Solamente a los que considero ultra mega importantes, como por ejemplo clasificatorias para conseguir la joya de pasajes. O el evento de Glory para conseguir huesitos para el logro. Después de ahí en adelante como que no considero que valga la pena. Ni siquiera para los pases le invierto. Tienen que dejar que los Andermantes se usen solo para cosméticos, monturas, etc. Toda la otra currency que sea a través única y exclusivamente participando de dicho evento. La real es que es esa. Yo lo que hubiese hecho quizás sería como poner un poquito más complicado el mapa, donde aparecerían, que aparezcan otros jefes, y dentro de este cofre puedas conseguir el set, por ejemplo, estilo Glory y demás, ¿no? O que el mismo Nian tenga una probabilidad muy bajita de dropearte el set. Todo lo que es lo que justamente está comentando Crimson, lo que es montura, mascotas, efectos y demás, todo eso que se pueda comprar con estas monedas, que va a terminar equivaliendo a Andermantes. Eso hubiese hecho yo también. Esa sería como la otra idea que también propongo. A la final es eso, ir proponiendo cositas. Pasa que si solo serían cosméticos la empresa perdería muchos ingresos, pero tampoco como está a día de hoy. Es infumable para mí, desde mi punto de vista. Ahora los pasajes infernales están cortos. Necesitan que aumenten su drop con la joya, con estos cambios de que todo cambio cofres... Ah, de que todo cambió a solo cofres por Andermantes, la real. Gracias, sin problemas. Te están metiendo el juego en el culo. Yo tengo 12 años jugando y cada día está peor. Deberían de meter nuevas habilidades en lugar de... 600.000 Andermantes, ¿cómo? Sí, resumen. Si Fueni llega tarde, que vaya... No, a Fueni le damos el resumen porque se lo merece. Que genere visitas por lo menos. El stream igualmente va a generar visitas, sin problemas. Y las esencias solo se pueden conseguir con Andermantes. Exactamente, las esencias solamente con Andermantes. Que serían estas. Ahora vamos a chequear igualmente. No quiero abrir el cofre porque... ¿Qué? Me aparece el bono. Y quiero calcularlo de las monedas. Lo dejaron lo mismo al Seto si le hicieron caso a la comunidad. En el caso del mago sí le cambiaron alguito. En las otras clases, en el mecánico le aumentaron un poquito el daño al lanzallamas.
Y en el cazador le cambiaron un poquito el bono a la mascota, básicamente, ¿no? Al lobo. Mírate cuántas monedas es la barra para ver cuántas entradas te ahorras. Ya vimos, en cuanto a las monedas, son 1900, creo. 200... 400, nuevamente lo estoy contando. 700... 1000... 1100... 1600 y estamos, 1600 monedas, si no me estoy equivocando. Si hay alguno que igual después lo quiere calcular, 200, 200, 300, 400 y 500. 1600 creo que en total, si no estoy mal. Tome su like, buen hombre. Necesito mis emotes del... ¿What? Míralo como tiene el coronita. Obvio, los que se portan bien en este canal tienen un beneficio. 1600, una pieza y media. A ver. Opa, ¿esa es la mascota? O sea, básicamente transforma el lobo en un Nian, ¿no? Ahí miren el link que envió Crimson. Ok, vamos a empezar. Vamos a calcular cuántas monedas bien da esto. Primero vamos a empezar sin la mascota. O sea, no quiero colocarme la mascota. Tengo en total 928 monedas. Ahí está. Vamos a abrir. Tuki. 1018 monedas. Bien. Voy a hacer reset para que me dé el tiempo. Tengo que ir a Kinshield. Y vamos a restar acá. Tuki, tuki, tuki. 1000. ¿Cuánto eran? 28, 1018. Listo. En total me dio 90. Ok, me dio 90 en una ronda. Básicamente. Esa es la mascota. ¿Estamos listos? Ok, perfecto. Estamos listos, estamos listos. Ok, lanzamos esto por acá. Para que me dé el tiempo del bono de los 5 minutos. Siguiente ronda. Se ve buenardo el logo. El logo está muy bonito, la verdad. Hubiese sido chévere poder enseñarles eso del logo. No sé si Dacore de casualidad sigue por acá y tiene un cazador. O le estamos pidiendo demasiado. Pero estaría muy chévere poder ver el lobo invocado con el set nuevo. Estaría muy bonito, la verdad. Porque se ve como muy atractivo la cuestión. Y lanzaría la singularidad bien, ya sería otra cosa eso, ¿no? El Nian debería ser una montura. Una montura del Nian podría estar muy chévere, la verdad. Sí, es verdad, es verdad. Tuki. Está muy bonita, sinceramente, una monturita del Nian. Uy, uy, uy. Puede estar muy bien. Ok, veremos con el bono cuántas monedas nos dan en sanguinario. Es algo muy importante saber eso también. Ok. No sé si me dará el tiempo igual. Quedan 2 minutos. Tengo que activar ahí los poderes. Los poderes de Mago Pro. Ok, ahora supongo que él va a hacer el dash. No. Va a lanzar el meteoro y ahora sí se tiene que desplazar, ¿no? Sí, ahí está. Me mató. Pero creo que valió la pena porque ahora lo podemos matar más rápido. Lástima lo de la Singu. Tengo la Singu muy lenta. 3, 2, 1. Ok, sí nos da el tiempo, sí nos da el tiempo. Estamos bien.
A veces como que no me deja cliquear en otro lado. Es como que la entidad es muy grande, ¿no? Es muy grande la entidad del Nian. Ahí está, listo. Se murió. Perfecto, nos sobró un minuto. Así que creo que estamos bastante bien. Uy. Cinturón, el extracto de vainilla. Estamos listos. Ahora sí. Bien. A ver cuántas moneditas nos va a dar ahora. Tenemos un total de 1018 monedas. Vamos a ponerle coins. Ahí está. Vamos a abrir con el bono, básicamente, de... que nos da cuando abrimos el primer cofre. Entonces veremos. Tuki. 99, 1099 tenemos ahora. 1099 tenemos ahora. A esto vamos a hacer los cálculos. Tuku, tuku, tuku. Menos 1018. 81. Oh, me dio menos, ¿no? Me dio 81 ahora, ¿o no? Me dio menos ahora, me dio 81. ¿Qué clase de paragón es ese? Nadie tiene cuenta en el servidor de pruebas para ayudarla al arca. No, pero estamos bien, estamos bien. Expectativa, montura del Nian, en realidad, montura del pez. La build del guardián y muere fácil. Seguro la hitbox es un cuadrado del porte del mapa, real. Será aleatorio. Tiene pinta de que puede ser aleatorio, porque ahora en teoría me tenía que haber dado más y me dio menos. Ahora me dio menos. Así que no sé muy bien cómo estará distribuido esto. Buah, ya no me va a dar tiempo para otra con el bono. Y me tengo que ir a la City. ¿Qué tal, César Gómez? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Las oleadas no necesitan esencia, solo los guardianes y vos. Exactamente, por más que no se necesite esencia, igualmente estoy utilizando para poder hacerlo más rápido, ya que son esencias rojas. Pero sí, para las oleadas y jefes no se necesitan. Lo cierto. Las esencias que se crafteaban con esos mangos o alguna fruta de gruta. Estas esencias no sirven, por cierto, que seguramente mucha gente se lo debe estar como preguntando. Estas, las Candy Corn, no sirven para el Nian, no funcionan. Las únicas esencias que sirven son estas. Las Carrot Candy. Y las otras que también creo que se pueden fabricar, si no estoy mal, creo que son estas. Vamos a gastar. Y estas. A ver si de casualidad encontramos una que sea relativamente barata. Para estas se necesitan Andermantes, que son el cacao, ¿no? Se necesitan Under para esto. Para estas también se necesitan Andermantes. Y para las últimas, que no las estoy viendo, estas se necesitan 1000, 1000 y 1000. Entonces, ok. Estas no recomiendo porque estás gastando 1000, 1000 y 1000. O sea, es como que no tiene mucho sentido, la verdad. Lo que iba a buscar. Ok. Acá. No tengo esencia del lobo. Porque yo recuerdo, tengo un pequeño gran recuerdo, que las esencias del lobo brillante servían para hacer esto. Pero no tengo. Tenemos estas, pero yo sé que estas no eran las otras. Las esencias de brillantes de plata mejoradas. Esas eran las otras. Esas otras funcionaban. Pero también recuerdo que lo habían cambiado, lo habían arreglado, ¿no? Pero bueno, ya les digo desde ahora que estas no funcionan. Ahora lo vuelvo a enseñar para que vean. Y poco más. Sí. Buenas, bro. Aquí me presento. Soy Gandalf. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ese es el servidor de prueba. Exactamente. Estamos acá en el servidor de prueba viendo un poquito lo que es el acontecimiento del Año Nuevo Chino, ¿no? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Lo más probable es que va a haber una actualización para este evento. 100%. Primero porque están faltando lo de las imágenes. O sea, como pueden ver, las imágenes no están listas. Entonces, una actu va a haber. Entonces, aparte de que no están las imágenes, todos los artículos del evento, como por ejemplo el panda nuevo, no están implementadas en la bolsa del coleccionista. Ya las buscamos y todo esto no está. Entonces falta una actu, primero para arreglar esto de las imágenes y segundo para
agregarlos a la bolsa del coleccionista, que tampoco están. Así que un Actu tiene que haber. Ese Actu puede significar muchas cosas, muchos cambios. Una de esas quizás le bajen el precio para que esto no esté tan caro. Eso podría ser en primer lugar. O no, y siga estando exactamente igual, no sé. Y poco más, la verdad. Pueden haber cambios en eso. Sinceramente no creo, pero bueno. Habrá que esperar cuando llegue la actualización y ver qué es lo que sucede. Pero bueno, de momento estoy viendo es eso. Vamos a hacer igual ahora con el panda. Una ronda. Para ver de nuevo. Bajarle el precio. Como por darles un poquito de esperanzas. Pero es casi imposible que suceda eso, ¿no? Después también tema de las entradas estas. Estas entradas no consumen, supuestamente, petardos para poder ingresar. Pero está mal, todas las entradas tienen que consumir. De hecho, si yo quiero entrar en estas dificultades donde no consume, no me deja ingresar como les enseñé. Entonces, ¿tú qué? De que va a haber una actualización con cambios, la va a haber. No sé exactamente cuándo, pero hay que estar atentos a ver cuáles van a ser los cambios. En una de esas le suben los precios, también puede pasar. Que es lo más probable. Pero bueno, también les digo como para que tengan en cuenta eso, ¿no? Más que el hecho de los precios o no los precios, es el hecho de estar atentos a ver qué es lo que sucede con la actualización. Hipotéticamente de que cambien algo con respecto a eso del set, ¿no? Creo que el guerrero de hecho no tiene estadísticas el set, si no estoy mal. Entonces bueno, también falta agregarle las estadísticas del set, ¿no? Así que bueno, en parte la guía me voy a esperar. Porque claro, lo venía pensando mientras les comentaba sobre la guía. Me voy a esperar a que primero actualicen bien el evento para traer ya la guía correctamente. ¿Ok? Y no traerles una guía y que al otro día cambien metan la actualización y cambien el drop, no sé, del cofre. O modifiquen algo y me toca traer otra guía y que se me mareen, ¿no? Porque después me van a decir, no, pero Arca, en la primera dijiste que te daban 100 moneditas cuando abrías el cofre y ahora me están dando 50. Son el doble de entrada. Entonces, para evitar eso, vamos a esperar primero la actualización esa. Y ya después les traigo ahí la guía bien lista y potente, ¿no? Sobre el acontecimiento. ¿Tú qué? Pero bueno, ya todo lo que es el servidor de prueba ya lo tienen. Al menos lo que es día de hoy. Nuevamente, como les digo, el set del mago no considero como que sea horrible, malo. No considero tampoco que va a ser mejor que Glory, obviamente que no. Pero bueno, está ahí. Como para variar un poquito las cosas. Después el del cazador. El del cazador me hubiese gustado que no tenga lo de las cargas. Para que el caza pueda invocar su Nian y cambiarse rápidamente a otro set. Mantener ahí el nuevo Nian. Mientras utilizaban Glory o Dragon. Hubiese estado muy interesante que se pudiese hacer eso. Eso para mí hubiera estado muy chévere. Teniendo en cuenta lo que es el set, ¿no? De cómo lo aplicaron en el cazador. Obviamente no está bien, o sea, a mí no me parece bien. Es como que a nosotros los magos nos mejoren el guardián de fuego. Que sea un Nian y ya. Bastante malo, sinceramente. Al mecánico habrá que ver cómo es el tema del lanzallamas. Si con las runas de regeneración lo pueden mantener bien al vapor. Si no, probablemente también esté como bastante malito. Y el del War, bueno, no tenemos como la información, así que no sé con respecto a lo del guerrero. Después el set, vuelvo a repetir todo por las dudas. El set va a costar 600.000 Andermantes. Que serían 300 entradas. Cada entrada cuesta 2 petardos. Los 2 petardos son 1000 Andermantes básicamente. Por eso 300 rondas equivalen a 600 petardos. Que equivalen a 600.000 Andermantes. Perfecto, listo. El pandita que cuesta 100.000, yo creo que no lo veo tan útil de momento. Habrá que ver, después sacar ahí unos cálculos bien profundos si realmente vale la pena gastar 100.000 Andermantes o no.
Yo creería que no. Va a ser como el tiburón. El tiburón que a la final tampoco valía la pena. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más les comento sobre el evento? Ok. No se me muere más el bicho este. O sea... F. Y claro, y ahora se me da la Singu. Y tengo los timing malos nuevamente. Ahí va, ahora sí. Ah, lo de la esencia no probamos. A ver. Nos ponemos esta del lobo por si las moscas. Sale inmune para que vean. Inmune, inmune, inmune. Lo que le hace daño es el guardián. Esta, otra que también seguramente se están preguntando. ¿Se puede hacer daño con esta arca? No, miren. Sale inmune también. La que se craftea con oro. Solamente de momento estoy viendo que funciona la del acontecimiento. Con las de Candy. Las de zanahoria y demás. Opa. Así que bueno, ahí está un poquito el resumen básicamente de lo que es el acontecimiento. Ok. El que quiera invertir por un set que no va a utilizar, pues lo puede hacer. Vamos a calcular las monedas. 1099 coins. Con el panda. Ahí está el pandita. Tuque. 1199. Este cofre me dio 100 monedas. 100 coins. Con el panda básicamente, ¿no? Me dio un poquito más de monedas. Y vamos en... Miren, para que vean. En doloroso no se puede ingresar. En letal tampoco, cruel, perdón. En letal sí. Tengo que ir a Kinshi porque obviamente anda mal esto. Y demás. Ok. No seas malo, no digas, en todo caso subirán el precio. Arca, ¿puedes testear cuánto da sin la pet? Sí, ya lo testeamos. Ya te enseño que son los de arriba. Acá. En una ronda me dio 90 Crimson. En la primera ronda sin la mascota me dio 90. Y con el bono, o sea con el buffo este que tenemos ahora, me dio 81. Me dio menos. Sin la mascota. Es como que el drop es aleatorio por lo que estamos viendo. Tiene como un drop de 90 y el otro creo que es como de 80, si no me estoy equivocando. Hay como dos drops, uno bueno y el otro está malo. Este de acá arriba es 90 una ronda y este otro 81. Eso sin la pet. Y este de ahora es con la pet. La primera ronda 100 y ahora vamos a ver la siguiente cuánto me da. Ahí si algo después si te lo puedes apuntar sería God, la verdad. Ok. De alguno después que lo quiera analizar también puede estar bien. La mascota te da un 20% de drop de las moneditas. No sé si se estará aplicando bien el 20%. ¿Qué opinan? Tipo... Uy. Que me muero. Tucu, 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 tucu. Vamos para allá arriba. Ahí estamos. Y veremos ahora cuánto me da con el bono. Este bono y la mascota. En la siguiente ronda, ¿no? Pues... que matar todos estos. Igual sí me pegan bien, O sea, igual esta cuenta es el del desarrollador de Pra. No está nada bien, la verdad. Estamos haciendo un poquito de piruetas para poder lograr esto, porque si no se nos complica. Bien. Siguiente. No tengo el mercenario, creo, no. No, va a estar 200 años ahora, no hay chance. Ay, Dios mío. Encima no le puedo hacer daño, que es lo peor. F.
Mañana se va a poder, le voy a poder pegar. No, bueno, le tiré muy rápido a la 5, no hay chance. Ahí está. No. Dale. Ah, qué pereza. Que se me va el bono. Déjame. Bueno. Ahí está. Ahora sí. Quieto. No. 50 segundos, qué tristeza. Ahora falta que me mate nomás. Ah, Dios mío. Ah, no lo voy a lograr, creo, ¿eh? Esto me parece muy triste, la verdad, que ocurra esto. O sea, es como, no sé. 28 segundos. Encima le lancé rápido otra vez la singularidad. Que la animación es como súper larga, ¿no? Qué asco que me da. Todavía no llegó y ya la estoy pasando mal. 15 segundos. No, de nuevo no. Ay, Dios mío. A ver si me puedo contra la pared. Que me muero si me puedo contra la pared. Ah, ya no me dio tiempo. Fan. Ah, qué tristeza. Ok, este lo abro sin el panda, Para ver cuánto da sin el panda también nuevamente. Qué pesadito que es, o sea. Uff. Oh, qué asco quedaste vos. Dios mío. Me morí. Ese buff del cofre que aumenta arca. Sí, ese es el buff del cofre. Eso es lo único que odio al mago cuando se vuelve inmune pero está congelado. Qué asco. Por un pelo de pelam. Ah, qué tristeza, man. Qué asco que me da. Ok, vamos a abrirlo sin el panda. Así también. Que Crimson justo me preguntó. Ok, no tenemos el panda. Son 1199. Abrimos ahora. Y tenemos 12.000. No, 1289. Ahí está. Ahí pueden hacer sus cálculos nuevamente, los que quieran. De cuánto da sin el bono. Los voy a hacer igualmente. Tucu. 1289. 90 medio acá también. 90 sin el siguiente. Listo. 90 sin la mascota, perdón, sin la mascota. 90 sin la mascota al parecer. Ramo no. Es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué tal, Raix? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Es casi lo mismo, ¿no? Es muy parecido, la verdad. Ok. Opa, muchas thank you por la sub, Raix. Increíble, Agradecido contigo, Muchas thank yous. Antes te dio 81 con la pet. Juega rara, sí. Ok, ¿quieren que los anotemos? O sea, anotamos todos los drops. Anotemos todos los drops si quieren. Ok, tomemos nota. 90 monedas sin la mascota. O sea, tomen nota, apuntemos. Así ya lo tenemos todo listo. Esto es importante, creo, ¿no? 90 monedas sin la mascota. Y sin el bufo. A ver si me da tiempo en esta y logro conseguir el bono. Abrir el cofre con el bono. Ah, que no se le hace daño a esto sin la candy. ¿What? Ok, que la candy es para los guardianes y para el jefe. De nada, de verdad, muchas thank yous, agradecido contigo. Así no me va a dar tiempo.
Así no me da tiempo, no hay chance. Tirar un control mental y ya. Ahora sí. Invocamos al mercenario y estamos. Yo creo que igual si me llevo como al Nian contra la pared, creo que no tira el dash. Ese, ¿no? El desplazamiento. Quiero testear eso también. Lo único malo es que, claro, es un poquito complicado porque me va a matar si estoy como muy cerca. Pero vamos a intentarlo. Vamos a testear eso si se puede. Ok, estamos. A ver, me voy a poner acá, a ver. Primero le tengo que quitar el escudo. Solo primero. Ok, ahora va a intentar lanzar el meteoro. Ya lo conocemos. Ojo, que lo mato antes. Uff. Ah, increíble, Ok. Tomen nota, tomen nota, tomen nota. 90 recién dijimos, ¿no? Me le voy a apuntar al Discord igual porque si no se me va a olvidar a mí. Y cuando me vuelvan a preguntar no voy a saber qué responder. Dragonsan. 90 coins sin pet. Vamos a poner sin mascota. 90 coins. Ok, 90 coins sin buff. Ahora, vamos acá. 1289 coins tengo. Vamos a abrir sin mascota con el bufo. Tuki. 1374 tenemos. Entonces hacemos 1374 menos 1289 que teníamos. 85 me dio en esta. Con el bufo. Este evento es nuevo, Facu. Este evento es del año nuevo chino. No es un evento nuevo. Opa, miren que me dieron. Opa, de acá conseguí. Miren, conseguí del cofre, conseguí el efecto. Epa. Arca, hacete una plantilla de Excel, nada más eficiente. Sí, 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 la tenemos, ahí lo estoy anotando igual. Opa, conseguí el efecto, increíble. Buenardo. ¿Alguno me puede decir cuál es el sentido de que me hayan dado 90 sin el bufo y 85 con el bufo? ¿What? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Qué evento es ese? Este es el evento de Año Nuevo Chino. Vamos a entrar rápido a ver si me da tiempo para hacer otra más. RNG, no hay lógica. ¿Será que el drop en el progreso no modifica y hay solamente dos drops? Uno de 90 y el otro de 85. ¿Qué opinan? Vamos a hacer otra ronda igualmente. A ver si en esta me da tiempo a... Ok. Me morí. No me morí. A ver si me da tiempo a utilizar nuevamente el bufo. Pues la de recién lo matamos súper rápido, Estuvo súper clean eso. Va a explotar. Lo del cooldown de las habilidades me está matando, literal, Necesito... ¿Cuándo viene un evento para tener estas al máximo? Porque me está haciendo muy mal, el no poder tenerlas. Es muy complicado. O sea, el no tener la singularidad y la nueva hielo rápido, es muy potente. Ven acá, por ejemplo, a este no le puedo lanzar. Para que vean la importancia también, ¿no? Para las personas como que no... Uy, no le saben demasiado. La singularidad y la nueva hielo son muy importantes. Si no, no se pega nada. Se pega muy poquito. Ok, ahora sí. Ahora sí en una al centro. Hacemos así, hacemos así. Y le pegamos a todos. Ahí, tucu, 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 tucu. Perfecto. Ok, de momento tenemos dos drops. Uno de 90 y el otro de 85. El de 90, curiosa, o sea, está muy curioso eso porque... el de 90 es sin el bufo. Con el bufo me está dando de 85. Es como, no tiene sentido.
Opening de aniversario, región Arena Wit, adicional loot. Es como que te va a dar un adicional drop, básicamente, ¿no? No sé si tenga que ver con el progreso. Porque capaz que con el progreso no modifica. De pronto no modifica, sino que modifica con las otras recompensas, ¿no? El efecto ese que nos tocó recién. La montura o cositas de ese estilo. Digo yo, ¿no? Ok, vamos a repetir la estrategia. A ver si hacemos bien nuevamente. No. Hicimos como el culo esta vez. Hice mal igual porque me alejé y no agarró el mercenario, la explosión. Y volvimos a hacer mal nuevamente. Ya me di cuenta igual lo que está fallando, ¿eh? Para la próxima lo arreglamos. ¡Wow! Increíble. Creo que en esta no va a dar tiempo ni de casualidad, ¿eh? Otra que estoy pensando es lo que dijo Phoenix de ponerme el guardián de fuego. Eso puede estar súper bien, ¿no? Pero si salte. Además que no está aplicando el buff. Que no está aplicando el buffo. La verdad pues sí, yo creo que de pronto no se está aplicando. Esa es la otra que puede estar pasando, ¿no? Ahora ya volvió a lanzar el dash allá. Bueno, igual está bien, vamos a abrirlo sin el bono. A ver si nuevamente nos vuelve a dar 90. También no está mal. Como para verle el lado bueno a esto malo que está pasando. Bueno. Que de nuevo volvió a lanzar el dash, miren. No le hago daño. Qué locura, ¿eh? A ver, en una de esas se mete alguno que le aplique. Tengo que esperar a que haga su pose. Creo que ya puedo tirar la Singu si no estoy mal, si no me equivoco. Es que de nuevo me voy a morir. ¿Cuál es el equipamiento? El equipamiento son casco, cinturón y manto. Igualmente ya lo explicamos anteriormente. Si hay alguno como que tiene ahí la super duda de querer saberlo como más rápido, de los de YouTube obviamente, ¿no? Pueden tirar ahí para atrás el stream y lo pueden chequear. Más que nada ahora que estamos acá como en complicaciones con este jefe. Está bien asqueroso, la verdad. Tres, 2, 1, se nos va. No se nos va. Yo le cogía el asco al evento y hoy ni lo juega. Da mucho asco lo de la ralentización, la verdad. O sea, a la final lo de la ralentización que tanto nos gusta en los magos para hacer, no sé, ruinas ancestrales. Para estos jefes literalmente le tomamos un asco a los magos de otro nivel. O sea, es como que no tiene sentido. Es que ahí va de nuevo. Ahora y acá saltearon el guardián y F. Ay, Dios mío. Calmado, bro, tan desarrollo real. Eso es la otra también. Es lo que les dije anteriormente. Falta la actualización. Así que habrá que ver qué es lo que sucede con la Actu, ¿no? Pero sí, lo de la ralentización está muy asqueroso, la verdad. O sea, igualmente lo otro que me está como también molestando es el hitbox, creo que se llama, ¿no? Del jefe. Hay a veces que yo cliqueo fuera y como el jefe es como bastante más grande de lo que se ve, cliqueo encima de él. No sé por qué. O sea, hay muchos clics que yo no los hago encima de él y se terminan haciendo encima. No sé si se me explica.
Voy a quitar el guardián de ahí, del click. F. Da mucho asco, la verdad. Apareció el abuelito. Apareció el abuelito Yato. Increíble. Y ahí vamos otra vez. Ay, Dios mío, tío, que me pongo el rayo, man. Algo bueno del evento: apenas ingresas al mejor stream del mundo. Vas a poder convertir tu lobo en un Nian. Y poco más. ¿Cuánto va a costar eso, Yato? ¿Cuánto te va a costar todo eso? 600.000 undermantes solamente para las entradas. Después para la esencia. Y probablemente te tengas que gastar otros 100.000 undermantes. ¿Ves? O sea, de nuevo se me cliqueó encima de él. Y yo no cliqué encima. O sea, yo puse el cursor acá a la izquierda. Y mi mago saltó hacia la derecha. Está como bastante malo eso. Ahora sí. ¿Cuándo llega eso? Esto en teoría debería llegar en febrero. No sé dónde sacó a María la info, que de marzo. Esto en febrero debería de llegar, ¿no? De mis 4 personajes, el que está bueno es el mago, ya que se puede hacer una combinación con el set de llamas. La real es que sí. Yo creo que en el mejor, o sea, de las 4 razas, el set donde mejor estás es en el mago, pero aún así ni siquiera vamos a reemplazar a Glory. Ok, vamos con lo de las monedas nuevamente. 1374 monedas, coins. Bien, abrimos el cofre y vemos cuántas quedamos. 1460. Vamos a hacer los cálculos. 86 me dio en esta, ¿no? $86 coins. Siguiente. Se supone que a mitad de febrero es ese evento, como el año pasado, más o menos entre el 17 al 20 de febrero. Exactamente. Proviene ahí. Sí, por eso no sé por qué la Mariel dijo que en marzo. What? Ok, vamos a comprar más de esto. El evento tiene que llegar a mitades de febrero. O a finales de febrero. 86 monedas me dio en esta. Un poco triste, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Tú qué? Porque te están diciendo que está en desarrollo y después no se caracteriza por llegar el tiempo a Plaza Real. Empezamos a jugar ayer. No, pero bueno, puedes tirar una información si no estás 100% seguro de lo que va a pasar. O sea, no puedes decir a marzo cuando no. Que después la gente va a decir, no, pero llega en marzo. No. Además, cuando el Dragon Sun confirmó que el evento está en la fecha de los acontecimientos de febrero. El Dragon Sun lo está confirmando. Qué locura. O sea, what? Yo opino que cuando se active eso de los 4 guardianes ataquen. ¿Y qué hicieron ustedes? Estamos literalmente diciendo lo que dijo el Dragon Sun. Literalmente lo que puso el Dragon Sun en la fecha de acontecimientos. O sea, si vos te vas a la fecha de acontecimientos, cosa que creo que no hiciste, ahí te aparece que el evento de Año Nuevo Chino proviene de febrero. Ahí está como la diferencia. ¿Tú qué? Exacto, pero de la fecha de los acontecimientos de febrero.
Increíble la Mariel, bueno. Es una cosa de locos. ¿Qué había ahí? Yo vi algo ahí a la izquierda. ¿Qué era? Ah, no era nada. F. ¿Tú qué? Continuamos. Me queda un minuto. O sea, la tengo que hacer súper bien como me salió la primera. Cosa que no va a suceder, ¿no? Nuevamente no lo logré. Ojo, sí lo logré. Increíble. Ok, veamos ahora cuánto me da. Vainilla, tucu, 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 tucu. ¿Cuánto queda? Un minuto. Ok. 14.60. 14.60 coins. Tenemos el bufo nuevamente activado. Veremos ahora. 15.50 coins. $1460 menos 1550. 90. 90 coins, básicamente. Esos son los drops como que estamos visualizando hasta el momento. Con el bufo y sin la mascota, ¿no? 85, 90 y demás. 85, 90. En este que me dieron 100 fue con la mascota, si no me estoy equivocando. Y demás. Ok, continuamos. Ahora voy full mascota. Ahora vamos a utilizar la mascota para ver los cambios. Estamos listos. Ok. Vamos full mascotita y vemos. Yo creo que el bono este de... Vamos a 1649. Vamos a restar estas cuestiones. 1550 menos
Un aproximado, un estimado, serían 10 monedas aprox por cada ronda. Así que cada 10 rondas nos estaríamos ahorrando una entrada, que serían 1000 undermantes. Si son 300 rondas, ojo, ya tengo el cálculo, más o menos. Si tenemos que hacer 300 rondas, lo dividimos por... serían 30, ¿no? No, 10. $300 dividido 10. 30. Con la mascota esta, obviamente si no cambia nada y es un estimado, un aproximado de lo que estoy más o menos pensando. Con esta mascota nos estaríamos ahorrando un total de 30.000 undermantes. Así que Arca vale la pena, no vale la pena. Y sinceramente yo creería que no lo vale. Más que nada es eso. 10 rondas es una vuelta. Entonces 300 rondas serían 30 rondas que uno se ahorra. Y si me estoy ahorrando... no. No. 60.000 undermantes. Claro, porque por cada ronda te piden 2. Ok, básicamente 60.000 undermantes. Estoy pensando, estoy creyendo. Así ahora el cálculo rápido que lo saqué. Ya que te está pidiendo 2 petardos para poder ingresar. Nos estaríamos ahorrando 60.000 undermantes. Obviamente si vamos a buscar todo el set, ¿no? Si buscamos todo el set, que serían las 3 partes, que cuestan 10.000 cada uno, serían unos 60.000 undermantes que nos estaríamos ahorrando por el utilizar el pandita este. Más o menos. Ya después si uno viene a buscar, por ejemplo, no sé, la montura, el efecto o estas cosas, bueno, uno termina como dándole un provecho más potente al panda. Pero así a priori les diría como 60.000 undermantes. Entonces no es como que sea muy útil, la verdad. Es un poquito parecido al tiburón de... al tiburón de los enanos cohete. Que la verdad no tiene como demasiada utilidad. 60.000, no 30.000. Por las dudas. Se me había olvidado que cada ronda son 2.000 undermantes para poder ingresar. Así que son 60.000. Así con el cálculo que estoy haciendo ahora mismo. De hecho, hasta les diría menos porque lo hice teniendo en cuenta que en todas las rondas te dan 10 monedas. Cosa que no está pasando. En algunas te da 9, en otras te da 8. Entonces, de momento, como está en el servidor de prueba, no merece la pena. Al menos es lo que yo creo, lo que yo considero, ¿no? Queda la otra mascota. ¿Cuál otra mascota, Yoto? La otra es una montura, ¿eh? Esta es una monturita. Es el pescado, es un fish. Que de hecho, bueno, Dacore hoy lo enseñó más temprano a la montura esta. Ahora no encuentro a nadie con la montura, lastimosamente. Hubiese estado chévere de que existan algunas cajas para poder comprar con Under. Entonces, quizás podría haberlas comprado para enseñarles. Pero no, lo único que puede comprar es el panda y esta caja. Esta caja te da... Ah, ok. Esta caja te da 200 Lander Coins. Que son de estas. Cuestan 5.000 Unders. Estoy pensando si vale la pena o no. Te da 200. 200 equivale a 2 rondas. Y 2 rondas equivalen a 4.000 undermantes. Pero te está dando un cracker. Que es una entrada más. Y 20 pasajes. Creo que es lo mismo en cuestiones de precio. Sí. Sí, porque 2 entradas serían... O sea, una entrada serían 2.000 undermantes. Serían 100 monedas. La segunda entrada serían 4.000 undermantes. Y serían los 200 Lander Coins, que son estas, las monedas chinas. Y los 1000 undermantes que uno estaría pagando de más sería por el Cracker Dragon, básicamente la entradita. Así que en cuestiones de precios es exactamente lo mismo comprar esto que comprar las entradas, básicamente. Y acá te está llevando 20 pasajes. Eso sí, uno se estaría ahorrando tiempo. Porque 2 rondas que uno se haría ingresando con esto, acá directamente venís y te lo compras. Entonces es como que estás pagando el tiempo, se podría llegar a decir, ¿no?
Estas se pueden comprar todos los días. Entonces, al uno venir y gastar en esto, te ahorras el tener que ingresar 2 veces al evento y matar al Nian. Ahí ya depende de lo que cada uno en realidad quiera. Porque también si haces de esa manera, no vas a poder conseguir, por ejemplo, el efecto, este otro efecto, el Dragon Red y el extracto este de vainilla, ¿no? Para poder después hacer las cajitas. Ahí depende ya de lo que cada uno quiera. Si te quieres ahorrar 2 entradas diarias, lo puedes hacer. El manto este, épico, ¿eh? Ese manto, wow. Me parece otro level, la verdad. Me parece muy increíble. El Kung Fu. Si se puede intercalar algo de uso, se le puede hacer, por lo menos para los casos. Mira como mago sin Glory F, pero de ahí pasarme a fuego, no sé yo. A mí no me parece malo el set del mago con fuego, la verdad no lo veo malo. Este no lo veo nada mal. No digo que sea mejor que Glory, claramente que no. Pero para el que no tiene Glory y quiere conseguir esto, puede estar muy bien. Lo bueno de esto es que uno lo puede seguir utilizando con el set del invierno. Que básicamente la combinación, o sea, al menos así viéndolo a priori, yo pondría, por ejemplo, los 10 puntos acá. Que esto le aumenta un montón de daños al meteoro. Al Fire Blast que te se va a utilizar. Al guardián le aumenta 10 cada punto, o sea, estamos aumentándole un 50%. Esto sí o sí hay que ponerlo para que no te gaste maná y te dé más daño. La pirobola que se va a transformar en pirobola doble, hay que aumentarle. Al guardián se le aumenta sí o sí los 10 puntos también, porque cada punto es un 20% más del daño del guardián. Y acá es donde habría que empezar a pensar que realmente es lo que vale la pena, ¿no? Meterle más daño a la piro, que puede ser. Son 2,5 más de daño adicional al meteoro, que también puede estar muy bien. Esto es más daño, 1% y demás. Esto es reduce de consumo de maná. Esto es un 15% más de daño. Pero este yo sinceramente no sé si lo utilizaría a modo de hacer daño. Este se empezaría a utilizar para reducir las resistencias al fuego junto con la singularidad, que no le había puesto los puntos. También hay que ponerle los puntos. Entonces, bueno, acá es donde estaría un poquito el ver, ok, ahora qué, para dónde voy, en plan, 5 puntos a este, 10 puntos al meteoro o los puntos a la pirobola. Ahí ya depende de lo que cada uno realmente crea como necesario. Yo creería que lo haría de esta forma, sinceramente. Yo creo que lo haría así, básicamente. Ok. Y a la hora de andar en mapas sería algo como... me está faltando lugares, ¿eh? Ok, haría así, así. ¿Qué pasó? ¿Cómo que F? ¿What? Tirite. ¿Cómo que F? ¿Qué pasó? ¿Se cayó el stream? A ver. No, se cayó el stream. Pero en YouTube sigue vivo, ¿no? Ok, en YouTube sigue vivo. No hay chance. Bueno, ajá. Seguimos para los de YouTube. Los de YouTube son más importantes. Uy, que se me escucha, Ah, no, ahí volvió. Ok, estamos. Regresamos. Digo, los de Twitch son muy importantes, obviamente. No es solamente los de YouTube, los de Twitch también son muy importantes. Obviamente. Ok, seguimos. Entonces, bueno, acá tendríamos como que decidir entre estos dos, ¿no? En plan, más daños al meteoro o más daño acá. Entonces, el nuevo combo del mago, o al menos lo que yo estoy como visualizando y viendo, sería lo siguiente. Obviamente no tengo el set, entonces esto puede ser un poquito fade, la verdad, lo que estamos por hacer. A ver, ¿dónde lo podemos probar? Tiene que ser un jefe. Vamos con Eredur nuevamente. Eredur es como lo de lo más sencillo para ir a testear, ya que no tiene como demasiadas cosas. Acá, vamos a comprarles 10. Ah, ya tenemos, creo, F. Ah, no, acá están, listo. Entonces el combo en el mago es el siguiente. O sea, uno tiene que lanzar la singularidad, como es de costumbre,
Usas la Singu, usas la aniquilación de fuego para reducir resistencias. Y en ese entonces el meteoro y la pirobola y el guardián de fuego hacen lo suyo, que es básicamente hacer todo el daño posible y matar a los enemigos, ¿no? Ese sería como el combo. Uno también puede utilizar la nova de hielo si tenés el set de invierno. El set de invierno todavía se va a poder utilizar porque no, para poder utilizar este nuevo set va a ser cinturón, cosa que cambiaríamos el del celo, el manto, nos tendríamos que quitar Glory, sí, y el casco, que bueno, en nuestro caso siendo magos nos cambiaríamos el de dragón, ¿no? Así que podríamos utilizar invierno y el nuevo set del dragón, ¿no? Así que por eso les digo que puede estar bastante bien. Entonces el combito sería algo como de este estilo. Espero que salga bien. Obviamente no va a salir bien porque, ajá, porque no tengo el set puesto claramente. Y me está faltando... no tengo como espacios. Ahora los magos van a tener que utilizar más espacios, por lo que estoy viendo. Ok, ahora sí. De hecho, el meteoro ni siquiera. Poner esto acá. Y esto acá, ahora sí. Entonces el combo, yo creo, o al menos es lo que estoy visualizando ahora de momento, ahora que ver cuando llegue al servidor oficial, sería hacer así, así, reducir resistencias al fuego con estas dos, así, y le empezás a tirar pirobolas, taca, 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 así. Ese sería como el combo del mago para poder utilizar el set, ¿no? Reducir o sea, primero stuneás con esta, lo dejas quieto, Singu, aniquilación de fuego para reducir resistencias al fuego. Y después ya le tiras con guardián, pirobola y el meteoro. Todo el tiempo. Ese sería como el combo del mago básicamente. Con este nuevo set, ¿no? Obviamente acá no lo podemos testear porque no lo tenemos. Pero bueno, sería de esta manera. Entonces claro, ahora la pregunta que muchos seguramente se están haciendo. Ok, Arca, mira todas las piruetas que tenés que hacer para poder utilizar el nuevo set del dragón. Que tenés que estar utilizando. Que si el guardián, que si la aniquilación, que si la Singu, que si la nova, que si el meteoro, que si la pirobola, de nuevo el guardián y demás. Yo... okay. Mira, si yo voy a preferir utilizar eso, o sea, todas esas piruetas que me estás mostrando. O lo que voy a preferir es venir, lanzar tac, tac, tac y hacer esto, y ya. Entonces... claramente que todo el mundo va a decir, ok, prefiero Glory porque solamente hago tuki, tuki, tuki y tuki. Nada más. Ya está, se acabó. Y encima estoy haciendo más daño con esto que con este otro que estoy literalmente jugando Katarina, básicamente apretando todos los botones, ¿no? Los que juegan LOL. Entonces, claro, obviamente, la gran mayoría va a preferir utilizar Glory, obviamente. Porque es lo que les digo. Para jugar con Glory es tuki, 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 quitas el escudo, stuneás, lanzás la Singu, y ya está, se acabó. No hay más. No hay más que eso. En cambio con el otro, ya vimos cómo era el combo, el gran combo. Que básicamente dependes como de muchas cositas para poder utilizarlo, ¿no? Primero que para quitar el escudo va a ser más lento porque esto pega menos que el proyectil de hielo, por más que sea doble. Una vez que lanzaste eso, tenés que hacer tac, 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 tac. Y recién ahí le empezás a pegar. Entonces, obviamente, lo más lógico es que la gran mayoría me va a terminar diciendo no, Arca, Glory. Lo otro que también se me olvidó, el set de Azar. Con el set de Azar, uno cuando lanza el meteoro también reduce resistencias al fuego. Entonces habría que ver también esa combinación, pero ahí sería quitarse invierno. Entonces yo no sé si vale la pena el cambiar el set del invierno, que te da un montón de daños, por reducir un poquito la resistencia al fuego. Yo creo que no, la verdad. Porque miren todo el daño que uno va subiendo con el set del invierno. O sea, entonces bueno, ahí está un poquito nuevamente lo que digo. El set no considero que esté malo, no está malo. Pero es que Glory no hay forma de que logre literalmente reemplazarlo. No hay forma, no hay chances. O sea, es imposible que este set logre reemplazar a Glory. Incluso hasta te diría que Dragon en cuestiones de
de ejecución es muchísimo más cómodo que este set. Dragan es lo mismo. Usar la esfera congelada, tucu tucu tucu, le quitas el escudo, lanzas la Nova, la Singu y lo matas a esferas congeladas, ¿no? En cambio, con este tenés que hacer muchas piruetas para poder ejecutar todo el daño, básicamente, ¿no? Es un poquito ahí, está un poquito complicadete, ¿no? La esencia, ¿qué pasó a la esencia? Los últimos 50 minutos no, van a YouTube. Eso pasa cuando le robas el internet al vecino. No, eso pasa porque el programa que utilizó para streamear como que entra en conflicto con Twitch. ¿Por qué? No sé. Porque si están en YouTube, los de YouTube le funciona bien. Te escuchamos tirándonos ¿Cómo? Yo jamás. Menos comprar under y más pagar el internet. ¿Cómo? La esencia, cambiala. No. Y Rodana tener regeneración para no... Eso es verdad. De razón las botas para poder pedir más. Le servía más pegar que la que le dan como recompensa. Pega menos, pero el guardián pega 8. Eso sí, es que conseguiste el set del invierno. Y sos un petardo como yo. Claro, exacto. Es lo que digo, esto sería como para apañar el no tener Glory ni Dragan. Yo creo que se puede apañar. O sea, para mí el top, al menos en cuanto a mago, cazador y mecánico. En primer lugar sería Glory. Segundo lugar Dragan. Y en tercer lugar sería este set. Por eso es lo que le comentaba cuando estaba Dacore. No veo mal el hecho de que quieran sacar cosas nuevas. El hecho de que quieran decir, ok, esto es un set para los que... Ajá. Pero no veo bien el costo-beneficio que tiene el set. Para mí este set no merece valer 600k de Endermantes. No hay ningún tipo de chances de que valga 600.000 Endermantes. No hay forma. Es imposible. Entonces, ahí está un poquito lo que yo opino. Este set está como para valer 200.000, 100.000, 300.000 como demasiado, que era lo que yo pensaba. Para mí si este set valía 300k de Unders, estaba perfecto. Que sería pidiéndote una sola entrada para poder ingresar. Si te pedía una sola entrada para ingresar, estaba perfecto. 300k de Under no lo veo como tan caro para lo que vale. Pero 600k más lo de la esencia, más las otras cositas, y yo sinceramente no considero como que valga tanto para lo que es. Más que nada porque está por detrás de Dragan y por detrás de Glory. En el guerrero pasa lo mismo. En el guerrero viene Dragan primero. Yo les diría que Glory. Y tercero, de momento yo creería que este. Para mí. Entonces, bueno, ahí está un poquito lo que yo creo y lo que yo opino, ¿no? Del set. Igual prima tirar el meteoro antes de la Singu, ya que el meteoro también tarda tanto. Sí, se podría también. Que me compre la montura, dice. Esa mascota que no sabemos qué da. El pescadito ese no tiene dientes. ¿Cuál otra mascota? Ya toma, porque desde que me estás preguntando. ¿Cuál otra mascota? Esto es una montura, Yato. Mascota, montura. Mascota, montura. Mascota, montura. Porque no quiere mostrar. No, Arca dice que hay que pegar otra sub para mostrar eso. Mi ansiedad. Ah, el Nian. El Kung Fu. Arca, ya cerrás. No. De momento no. El Nian. Ok, pero el Nian no lo puedo mostrar porque no tengo cazador y no tengo... imagínense que no tengo ni siquiera el set acá en el mago. Ya para tener un cazador imposible, ¿no? No sé si existe alguien por acá que lo tenga, pero de momento no. ¿Qué hicieron? Anda a la tienda, el gato ese. El gato. A ver. ¿Qué gato, Yato? ¿Qué gato? Ah, no hay chance, Yato, pero ese gato está... Pero este gato está en el servidor oficial. O sea, esto existe, ¿no? En el servidor oficial. Esto no es nuevo.
A mí me suena que esto existe. A ver. De hecho, si hay 3, ¿esto existe en el servidor oficial o no? Sí, este está en el servidor oficial. ¿Quién me confirma si esto existe en el oficial? Esto sí existe, ¿no? ¿Alguno me lo confirma que esto existe? Sí está, ok. Dacore consulta, pregunta, que quieren ver lo del Nian en el cazador. ¿Se puede mostrar eso o es complicado? Básicamente quieren ver cómo interactúa el Nian en el cazador. Cuando uno lanza el lobo se activa el Nian. Pregunta si se puede. Si se puede, bien. Si no, no pasa nada, ¿no? Sí existe el gato. En realidad no es un gato, es un tigre. Pero bueno, yo te elijo gato, así que se quedó gato para mí también. El león. Acá está. Deja que me conecte. Ok, miren, grande Dacore. Dacore iba a enseñar lo del... el set, cómo interactúa el set en el cazador. Para los cazadores que quieren ver básicamente el Nian, ahí está. Grande Dacore, ¿eh? Puro talento. Mientras meta preso al huevón este. Pero es que la Mariela anteriormente creo que metió preso a alguien y no puse. ¿Quién fue el que metió preso a alguien anteriormente y no prestó atención? A ver. Meto preso a los dos si quieren. Yo, exacto. Reinicia el mapa. Ok. El Amariel metió preso a alguien y no. Como estábamos explicando, no pude. A ver. Opa, ¿qué se viene? No. El que queremos... Bueno, igual muchas thank you, Dacore, o sea, agradecido. Pero el que queremos testear es el set del cazador. Cuando invocan el lobo, aparece un Nian. Entonces eso es lo que quieren chequear ellos. Quieren ver cómo se visualiza la mascota, o sea, el lobito. Porque lo que hace el set es transformar el lobo en un Nian. Igual agradecido, o sea, acá les enseño la mascota y la montura, o sea... Ah, claro, la montura nos saca. Ok, estamos. Ok, para los que quieren ver cómo se visualiza la monturita. Está muy chévere, o sea, para mí está muy chévere, la verdad. O sea, está muy genial. Encima se mueve mientras estamos quietos. O sea, está muy bien, la verdad. Para mí vale la pena. Que sí, que solo eran regalas. Muchas thank yous. A ver. ¿Qué dicen? Que se están volviendo locos. Al fin, carajo, al fin una montura bien hecha, carajo. ¿Qué onda? Al fin, lo que costó por ahí. Alistando la tarjeta. Ok, que a la gente le encantó. Que a la gente le encantó. Ok, vamos con Dacore a Pastos. Ok, se viene. Se viene el Nian. Grande. Hasta que ChatGPT entendió hacer una montura del Draken. Increíble, ¿eh? Grande el Draken-san, ¿eh? Muy bonita la montura. Sí. Sinceramente, se pasaron. O sea, se pasaron muy bien, la verdad. Ojalá que sigan como que en esta línea de monturas y de cosas. Está muy bonita. Queda el panda. El panda te va a aumentar el drop de las monedas. Te va a dar básicamente 10 moneditas más. Ok, se me fue Dacore. Me volvió pa' Kinchit. A ver. Me parece increíble que la montura se mueva cuando uno está quieto. O sea, es increíble. Esto que está haciendo es una locura. A ver si me quito el efecto de los... A ver, ahí está. O sea, sí. Está muy bonita, sinceramente. Y esa montura loca, está muy chévere la montura. Y lo mejor es que el pescado ese tiene una buena boca y sin dientes, what? Espérate que se vienen 5 pescados iguales en lo que queda del año. Uno de cada color. Nos vamos a farmear cofres.
Y de oferta Yato solo por 5.000 billones de underbantes. ¿Cuánto por esa montura, Arca? Esta montura cuesta 4.000 moneditas Ladder Coins. 4.000. De hecho no está tan cara, ¿eh? O sea, está más caro el set que la montura. Como para que se den una idea. Esta montura se puede conseguir relativamente fácil. Ok, vino de Dakore. Atentos, los cazadores que tanto estuvieron preguntándome sobre el Nian. Atentos, para los cazadores es esto. Ok. Creo que no funcionó, ¿eh? Creo que no anda. Vamos a quitar el este. Creo que hay que tener el pacto salvaje, el que te transforma el lobo en uno grande, ¿no? No se puso el dominio. No va. Creo que tenés que poner el dominio, Dakore. Hay uno que transforma a los 3 lobos en el lobo grande. Si no me equivoco. Ahora miro, ok. Ahora Draken-san va a ser un acuario. Ahora les enseño cuánto es el precio de la montura si quieren. Pero son 4.000 monedas. Para mí no está tan cara. Opa. Ahí está el Nian, atentos. A ver. Uy, se me la dio. Opa. What? No, bueno. No, está muy épico, ¿eh? What? No, increíble, ¿eh? No hay chance. Qué locura. A ver cómo flipan en el chat. Pero preguntemos lo importante. What? Miren. Y te da como el bono. Ah, está muy genial, está muy bonita. Y encima no es que solamente lanza el Nian y ya. También lanza el lobo. O sea, son ambas mascotas. Parece una montura para enanos. Pero aparte de ser bonito hace algo. No, Está muy bonita la montura. Creo que tiene más estadísticas. Ah, no, tiene un poquito menos de estadísticas que el lobo. Menos vida, ¿no? Sí, tiene menos vida que el lobo. ¿Puedes ayudarme? Ayúdame en un baño de sangre. Quiero ir 5 rondas para poder obtener botines. Porque soy muy débil con el daño. Quiero aumentar el conocimiento, quiero esperar. ¿Puedo extraer conocimiento? Ayúdame en esto para obtener conocimiento. ¿What? Locura. Ese mensaje está muy épico, la verdad, ¿eh? A mí me gustó. In English, please. Aparte de caminar, correr, dame más. Tiene un bono, pero bueno, el bono ya lo enseñé. A ver si tengo la imagen para enseñarles. Sí, la tengo acá. Acá está lo que da. A ver. Voy a agarrar por otro lado para... Acá para poder leerle. Básicamente lo que es cada vez que se utilice el disparo rápido... Perdón, el disparo preciso, o sea, el disparo de precisión o disparo múltiple, la flecha múltiple, tus súbditos obtienen un 20% de salud máxima y un 10% más de daño durante 10 segundos, que se acumula hasta 50 veces, básicamente, ¿no? Cuando se utilice el disparo de precisión o la flecha múltiple, le va a aumentar el daño al Nian, también le va a aumentar el daño al lobo, la vida también, se va a acumular 50 veces, o sea, estamos claros que va a ser un 500% más de daño, un 500% más de vida también, si no me estoy equivocando, si me equivoco me corrigen. Después, cuando se utiliza el pacto salvaje, que es el lobo mejorado, el daño base del Nian va a ser un 100% del daño de nuestro personaje. También le va a aumentar, va a ser en base a la vida de nuestro personaje también. ¿Qué es lo que pasa acá? Según el daño, por ejemplo, que tiene Dakore, se va a basar el daño de la mascota. Lo mismo va a suceder con la vida. Según la vida del personaje de Dakore, va a ser la vida que va a tener el Nian, ¿no? Entonces, cuando él utilice el disparo múltiple y el de precisión, le va a aumentar el daño tanto a él como al lobo, ¿no? Y después, por último, Tuki va a tener dos habilidades, Nian.
barre frente a sí mismo e inflige 200% de daños a los enemigos en área. O sea, va a causar como una mini explosión. Y va a tener otra que va a aumentar la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque en un 50% de todas las unidades aliadas durante 5 segundos. Que es lo que estamos viendo acá. El Nian básicamente va a causar, ahí está, la explosión y el buffo de velocidades. Que por eso también cuando se puede visualizar, agarran como un buffo de velocidad de movimiento. Pero bueno, este set básicamente está como basado en lo que es las invocaciones, ¿no? Tanto el lobo como el Nian se basan en eso. Como para que se den una idea. Pues cinturón, casco, cinturón y casco. Y listo. Epa, es buena esa. Sirve quitártelo y ponerte otro, como el lugar. Este está usando el traslad, tiene pinta. Sí, puedo probarlo si queréis. Sería ideal. En un bossecito. Pero no tengo arma ni nada, Ok, ¿dónde fue? ¿Dónde estaba, Core? Ahí está. Que no funcione, por favor. Si funciona, toca sacarlo y no quiero farmear más Under. Digo lo mismo que Yato. Y el árbol. Ya estoy en nivel 85. Árbol va a tener vida infinita. Habría que probarlo si funciona también con el árbol. Ok, acá estaba, Core. A ver, un segundo, vamos por acá. Si el Nian se queda cuando te sacas el set, está bueno para el caza. Ahí justamente es eso lo que estamos por probar. Y por chequear, ¿no? Sería lo ideal, si funciona estaría bastante bien, ¿no? Pero como dijo Akore, estaría bastante interesante también el hecho de utilizar cinturón y casco para poder invocarlo y ya. No sé qué opinan ustedes. Si funciona toca parcharla. Legal. Unimos firma para que no funcione. ¿Por qué no mejor un nerfeo al mago? ¿Cómo que nerfeo al mago? ¿Estamos locos? Si es para que le metan perma a arca, yo firmo. ¿What? Que no funcione. Con el war, ¿qué tengo que hacer? Con el war era el estandarte, ¿no? ¿Alguno tiene el set? O sea, las estadísticas del war. Creo que con el war era el estandarte, si no me equivoco. A ver si lo tengo por acá. Alguno que tenga... Ah, acá lo tengo, el del guerrero. Ya lo encontré. Cada vez que golpeas a un enemigo con el ataque de ira o el spleen furioso, ganas una acumulación de dragón, básicamente. Tenés que utilizar dos habilidades, las dos habilidades básicas. Es que no sé cómo se llaman. Son como las dos habilidades básicas que están al principio, las dos primeras de arriba. Le tenés que pegar a un enemigo. Ajá, pero no saca el Nian. No. No. Lo que hace es como ganar una acumulación de furia. Y ya. Cuando alcance 50 pilas al despertar, la furia de dragón se transforma en verdadera furia de dragón. Eso lo podríamos testear en la arena, si querés, Dascore. Como para chequearlo. Básicamente es atacar con esos dos básicos y ya. No sé si tendrá algún efecto o algo bien. Tremenda mierda os metéis los jugar. Real. La idea era con el caza, invocar el Nian y quitar el set. Lo que decían del war era para tener Glory y Dragon. Ponías el estandarte y cambiarnos. No, el guerrero es con el... Es con el ataque básico. Es que no sé cómo se llama. Son los dos ataques de arriba. Que es uno cortito y el otro que es como en área. Con esos dos ataques se activa. Se quiere ver si pasa lo mismo con el Nian. Si invocas al Nian y sacas el set del... Que el Nian se puede... Exacto, con esos. Epa, con esos dos. Con esos dos ataques. Sí. Supuestamente con esos dos vas agarrando cargas. No sé si funcionará. Literal testeando si podremos romper la Matrix. Estoy de acuerdo con Dakare. Nerfa los wards. No hace nada. Ok, el del war estaba bugueado entonces.
Sí, el del lugar creo que está bugueado. Puro, puro, puro. Esto, si el Nian se queda cuando te sacas el set, está bueno para el caza. La nueva pet del panda que da. La nueva pet aumenta básicamente las moneditas del acontecimiento. ¿Algo más? Yo creo que ya estaríamos. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? La otra pregunta... Ah, lo del caza. Invocar el set y quitar el set. Ok, Dacore, la última pregunta y ya. Acá están preguntando básicamente si... Cuando invocas el Nian con el cazador y te quitas el set, básicamente si la mascota permanece o se va. Básicamente quieren saber si se puede utilizar invocar al Nian y ponerte el set de Glory o ponerte el set de Dragon. Eso sería como lo último. Y ya estaríamos. Probamos. Ok. Vale, gracias. Sin problemas, Laser. Cualquier pregunta que tengan, aprovechen ahora que justo también estaba Core, entonces. Y si no se va, si se puede pedir que lo arreglen. Ok, lo último sería eso, saber si se puede utilizar el set nuevo de dragón para invocar al Nian junto con, no sé, cambiarlo por Dragon, por ejemplo. Porque todos estamos claros que creo que el cinturón lo vamos a cambiar, ¿no? Aunque el del celo sigue siendo mejor, ¿no? Y tiene pinta. Ok, ahí va, ¿eh? Atentos. Básicamente sería como lanzar el Nian y ponerte otro manto. El de Glory o el de Dragon, por ejemplo. Ya con eso ya estaríamos. O cambiar el casco. El del celo sigue siendo mejor. La real es que sí. Sí, después de que lo dije lo volví, lo pensé. Tendrían que arreglar el lugar entonces. Ok, en este caso no salió el Nian. Me equivoqué, F. Ah, sin problema, sin problema. Cosas que pasan. Pero de que se ve chévere y atractivo, se ve muy bonito, la verdad. No, ese no funciona. A ver, ¿alguna otra cosa que se les ocurra sobre el acontecimiento para preguntar? Aprovechen, porque ya en breves. Yo creo que esto es como lo último ya. De las cosas así importantes, ¿no? Que tiene el evento de Año Nuevo Chino. Volví recién, entonces no se puede intercambiar el set. Ahí lo estamos por probar ahora mismo. Ahí acaba de salir el Nian, ahí está. Ok, se acaba de quitar el casco y miren. El Nian sigue permaneciendo. Se acabó de quitar el casco y el Nian permanece. Así que al parecer se puede quitar el set y no pasa absolutamente nada. El Nian igualmente sigue cumpliendo su función de atacar y hacer locuras. Sí se puede. Se ve el esfuerzo. Que con esta voy a añadir más buff a los companion. Así cambiamos de build. Así que ahí ya lo tienen. Van a poder utilizar el set junto después con, no sé, si utilizan Dragon con Dragon y si no con el set de Glory, ¿no? Sería como equiparte, Tuki. Lanzas el logo, aparece el Nian y rápidamente te cambias a otro set. O simplemente colocar cinturón y casco para poder invocarlo y ya. Ahí ya depende de lo que cada uno prefiera en realidad, ¿no?
Permanece el que tenías cuando lo invocaste. Invoco, lo fuleo y me cambio, comprendo. No rinden mucho, entonces me sirve. Perdé mucho tiempo si hablamos en ruina. Chato no quiere conseguirla, por lo que estoy viendo, increíble. Opa, y también invocan este, Van a tener un 5% de probabilidad de que se pueda invocar este, El Toltaka este. El Toltak. Este también permanece al set, Van a poder invocar 3. Ya que son cazadores y quieren invocar cosas, bueno, ahí está, mira, un tercero también. Este es como el hijo del lobo y del Nian, básicamente. Van a tener un 5% de probabilidad de que el lobo tenga un hijo con el Nian e invoque un Toltaka, básicamente. Perdé mucho tiempo. Ah, ok. Arca y en los magos usar manto de heraldo junto con cinturón y yelmo del set de chino. Sacará 4 pilodolas. No mientas que se lo creen. Perdón, eso es mentira. Es verdad, eso es lo que está preguntando Hinchu. Ok, es verdad. Claro, en el mago, si uno utiliza el yelmo y el cinturón, se duplican las pirobolas. Y si a eso le sumas el utilizar el manto del heraldo, se cuatriplican. Es verdad lo que dice Hinchu. Si se utiliza casco y cinto en el mago, y en el manto te pones el del heraldo, se cuatriplican las pirobolas. Ojo. Nos están mandando a jugar solo a los casas. Casa druida. No lo creo. Pero deberían salir 4. Déjame mirar, ok. Increíble, Lo estamos poniendo a chambear a Dacore. Te viene. Dime qué me pongo. Te tendrías que poner en el mago el cinturón del set, el casco del set este de Año Nuevo Chino, casco, cinturón y el manto del heraldo. Esos serían los 3. El manto que... sí, el manto del heraldo. Si no, ambas habilidades se pisan. Set en el mago y manto heraldo. Manto heraldo, cinturón y yelmo chino con eso. Epa. Da Nebula seguro. O se los puede mandar Arca, el manto del heraldo y el set luego. Que luego pase. ¿Cómo se llama el manto del heraldo? Increíble de ustedes, ¿Alguno sabe cómo se llama el manto del heraldo? A ver, yo lo puedo buscar igual, Equipamiento, creación, cloak. Este. El magma adamant. Grande en mi inglés. Este sería el mantito. Magma inexorable. Manto del heraldo. Epa. Locura, me matan haciendo esos cambios. ¿Se imaginan que lanza 4 pirobolas? Sería una locura. Sería increíble. Ok, estamos ready. A ver, se viene. Atentos. Sacas video, Arca. El video lo vamos a hacer después de... cuando vuelan a... o sea, cuando metan la otra actualización. Cuando metan la segunda... La próxima actualización, porque todavía le faltan cambiar cositas al evento. Entonces, como les expliqué anteriormente, no quiero hacer un video de algo que después cambien y se me mareen. Prefiero esperar a que metan primero el actu y ya después sacamos el video ya bien hecho y que no se mareen. Porque puede haber cambios en los drops, puede haber cambios en la tienda, cambios en el set. Entonces lo ideal es como
Que no se mareen. El que quiera como tener la info se mete acá al stream, va adelantando, atrasando, que lo expliqué en muchas ocasiones. Sobre todo lo del evento, entonces... En cualquier sitio literal lo pueden encontrar muy fácil, entonces no pasa nada, ¿no? Obviamente en YouTube. En YouTube. Ok, ¿estamos? Estamos ready. Llegó Ana Proa. Ok. Creo que después la barra de acontecimiento da bastantes huesitos de Mortis. 20, un elixir. 100 huesitos más, 120. Ok, ya no da tantos como el año pasado. Estamos ready. Discord, voy. Ok, ahí ya te leí. Ok, estamos ready. Seguimos, continuamos. Ok, me sacó el mapa, no hay chance. Ahí vuelvo a ingresar, denme un segundito. Pero bueno, es lo que les explicaba anterior. Básicamente es eso. Nos vamos a esperar para sacar la guía. Porque si no después sucede eso mismo que ya están viendo. Que hacen cambios. Entonces lo ideal es como no quiero sacar un video y después sacar un segundo video diciéndoles: miren, cambiaron esto, cambiaron estos. Porque no es el plan, la verdad. ¿Qué tal, Jalo? ¿Cómo estamos? Expulsado, baneado. Me banearon, increíble. Ingresando. Vamos a desearlo y demás. Estamos listos, vamos. Y ahora al finalizar vamos a comentar también otra cosita. Algo bastante importante de hecho. Ahora cuando terminemos, que seguramente esto ya va a ser lo último. Ok, estamos en gruta. Ok, de acuerdo está en normal, yo entré en dolo. Voy en normal. Voy. Ok, estamos listos, ahora sí. Ok, último testeo. Básicamente Dacore tiene el manto, miren. Con el manto del heraldo solamente está lanzando 2 pirobolas. Solamente lanza 2 piros. Solamente 2, así que no son 4 como dijimos. Si te puedes poner, Dacore, el otro manto, el del dragón, como para ver cómo interactúa con el set. Eso sería como lo último, ¿no? A ver. También. De hecho el efecto es diferente. Si lo pueden apreciar los que son magos. El efecto de las pirobolas es diferente, pero no se lanzan 4 como dijo Hinchu. Solamente se lanzan 2. Así que bueno, ahí ya estaríamos. Creo que eso sería básicamente todo. Porque se ve así de fea. Para que vean que bueno, básicamente es lo mismo. Está bien, porque si no sería como muy roto, sinceramente, creo yo. Pero bueno, algo que muy importante para los magos. Los que utilizan, los que saben cómo funciona el set, o sea, el manto del heraldo. El manto del heraldo, aparte de lanzar 2 pirobolas, de duplicarte, te reduce el daño de la pirobola en no sé cuánto porcentaje. En cambio, el set
el set mítico, no te va a reducir los daños. La pirobola va a pegar bien un por 2, básicamente. Entonces es muchísimo mejor la doble pirobola del set del dragón que la del manto del heraldo, básicamente, ¿no? Eso ya sería como todo. Y listo. Métele zoom. Así que bueno, eso ya sería básicamente todo. Ya estamos listos, ahora sí. Muchas thank yous, Dacore, agradecido contigo por todos los testeos. Que esto de hecho es como les digo siempre, hay que aprovecharlo. Hay que tratar bien a Dacore porque si no fuera por él, ahora toda esta información última no la hubiésemos tenido. Entonces esto es muy importante. Miren este efecto. El efecto del set, básicamente. Que básicamente es cuando se lanza el guardián, ¿no? Sí. Está bastante chévere. Que lance el guardián de fuego, please. Ahí ya lo lanzó. Así que bueno. ¿Es pay to win otra vez? Sí. Pay to win no. Hay que farmear mucho. Ok, listo. Vámonos para allá. Es el mejor juego del mundo. Me fui. Dale, Dacore, de nuevo, muchas thank you, muchas gracias. Agradecido contigo por toda la info que nos proporcionaste al final. Por cierto, bueno, lo último que les voy a comentar, que nuevamente está sucediendo lo de siempre. Ajá. Nuevamente está pasando lo de siempre, que cuando suceden estas cosas que Dacore nos tira la información, o en este caso nos dio el tema de la montura, o todo lo que ya saben. En muchas ocasiones ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Hay personitas como que están al pendiente y al parecer como que no sé cuál es el problema de que Dacore nos transmita esta información, que ni siquiera es para mí como tal, es para todos. Obviamente sí, es para mí tanto como para ustedes, sí. Pero bueno, al parecer no sé qué es lo que sucede. Entonces lo único que se logra al básicamente tomarle captura a mi stream, o sacar clip o demás, o quejarse del por qué. Porque en este stream sí y quizás en otros lados no. Simplemente lo que se logra es que al final Dacore ya deje de enseñar este tipo de cosas. Y bueno, al final los que vamos a estar terminando perdiendo toda esta información vamos a ser nosotros. Entonces bueno, básicamente es eso. Esperemos como que ya se corte todo eso de estar reclamando el porqué. Así que bueno, esperemos que eso ya pare un poquito, al menos se queden tranquilos y poco más, ¿no? Nuevamente repito, no es que a mí me está beneficiando en algo a mi cuenta, no, para nada. Yo no juego en este personaje nada, solamente enseño los videitos y en stream para que todos tengamos la información, porque a la final es para eso y poco más. Pero bueno, hay gente como que anda pendiente y poco más. No vamos a decir ya más nada sobre eso. Yo creo que eso sería todo. Ya tenemos literalmente creo que toda la información. Se nos quedó lo del guerrero, lo del war, que es lo que hace, porque al parecer no está en el servidor de prueba. Faltan cositas. Cuando haya alguna actualización o lo que sea voy a estar pendiente y vamos a estar haciendo la guía y demás, ya lo que todos saben. Y de nuevo nada, que se relajen los 2 o 3 que andan ahí pendientes y poco más. Relajados. Que el que quiera la información como la tengo yo, ya saben lo que tienen que hacer. Descargarse el programa, crear contenido, hacer streams, videitos, y con eso van a tener los mismos beneficios, supongo yo, ¿no? No es tan difícil. Así que bueno, dicho eso, ahora sí, terminamos ya el stream. En breve nos estaremos viendo en el servidor Eredur seguramente para farmear como siempre, como lo hacemos todos los días. Y nada, nos estaremos viendo. Que tengan una bonita tarde, muchachines. Adiós. Tuki, tuki, tuki. Se acabó.
No completaste ni la hora. Son 3 horas y media. What? Que los estoy leyendo. Le reinició el stream. Ajá. Le toca aprender de nuevo hasta la hora.